Tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza. Regularmente, como los conocemos y de forma común, las TIC. Aún hay gente que dice, ¿usted qué me está hablando? ¿Cómo es que dice? ¿Un curso de qué? Las TIC. Y es un tema que, pues, si entramos a hablar de ello, hace muchos años ya se viene hablando de este concepto. En alguna discusión, digamos que en un foro hablando con otro docente que tiene una especialización en las TIC, él me decía que pudiésemos tomar mucho más atrás sobre el concepto de las TIC, de pronto desde el momento que se inventó el telégrafo. Para mí es válido, es una tecnología que en su momento sirvió para, digamos que comunicarnos a través de la distancia. Pero para el concepto que estamos manejando, para lo que nos concierne hoy en día, que es sobre todo para evaluar desde qué momento se empezó a retomar un poco las TIC, pero en el campo de la educación, entonces nos podemos remontar hacia los años 60. Ya en su momento, digamos que existían algún tipo de interconexiones de sistemas de cómputo un poco más rústicos, digamos que eso fue en los principios donde existían esos grandes computadores que muchos de ellos podrían albergar toda una habitación, todo un salón. Entonces, desde esos momentos en Estados Unidos y en España se empezó a usar computadoras que de alguna manera se utilizaron para el aprendizaje en la aritmética binaria, que ya antes empezaba a hablar digamos que todos estos sistemas de cómputo, de programación, se fueron incorporando también a través de la educación otros tipos de medios de comunicación, la televisión, la radio, el teléfono. Yo soy de los años 70, entonces pues me concierne a mí por experiencia, porque me trae hasta un grato recuerdo haber escuchado en algún momento el concepto del bachillerato por radio. Bien lo recuerdo que a algunos familiares a la casa les llegaban unos fascículos. Esos fascículos eran hechos en papel periódico, prácticamente era un periódico como mediano, como una gaceta, creo yo, por decirlo de alguna manera, en el tamaño. Pero una gaceta eran fascículos hechos en papel periódico y a través de eso se estudian esos módulos, pues, que previamente había una programación y se establecían en su momento, digamos que a través de ciertos canales de la radio, poderse estudiar. Luego, cuando ya pudimos tener un poco más de acceso a la televisión, aunque era blanco y negro, también recuerdo muy bien haber visto algún tipo de programación, porque pues, si algunos recuerdan, en esa época programación de televisión no existía como existe hoy en día, digamos que todo en el transcurso del día. Entonces habían horarios muy especiales. Y dentro de esos horarios especiales, pues había otros horarios adicionales en la mañana o en la tarde donde se partían, digamos que de forma ya pregrabada, algunas clases particulares en ciertos temas. Entonces, bien lo recuerdo yo. Entonces, desde ese momento también se viene asumiendo este concepto de las tecnologías de la información y la comunicación. A comienzos de la Guerra Fría se crea la primera versión de la red para objetivos militares. Eso fue en los años 60, vuelvo y le reitero, ya existían algún tipo de redes de internet, pero pues eran redes que se utilizaban particularmente como objetivo militar para comunicarse entre ellos y poder enviar información entre las mismas redes militares. Y poco a poco, en algún momento, se fue estabilizando y dando acceso a algunas instituciones educativas. Para los años 70, algunas escuelas empezaron a incursionar y a introducir computadores, que en ese momento se llamaban más como unos mainframe, y algunos tipos de mini computadores dado al proyecto que surgió como Apple. En ese momento existían dos grandes empresas, una de las más grandes en ese momento que era IBM, en su momento producía algún tipo de computadores, pero surge pues Apple con ese gran sueño de crear unos dispositivos más pequeños, más portátiles, que pudiesen llegar a todos los hogares y a todos los usuarios en el mundo, que era una locura en ese momento pensarlo, y entonces ellos empiezan de alguna manera a donar algunos equipos que se fueron creando a algunas escuelas para ir incursionando en esos medios. Para los 80, cuando pues había ese auge tan grande ya de Apple y de IBM tenía una computadora que era la TI 99, que era la que estaba más introducida en el mercado y eran las más usadas en algunas oficinas y en escuelas como modelos de escritorio. Ya eran unos computadores algo grandes, pero pues se manejaba como lo que se llamaba en ese concepto los computadores de escritorio.
Poco a poco se fueron introduciendo otros tipos de tecnologías. Apple, en la medida que fue mejorando su investigación en el desarrollo de la tecnología, fue creando otros conceptos, la forma de crear algunos tipos de programas que le agregaran muchas más funcionalidades. Entonces, digamos que esa rivalidad y esa gran competencia que existía entre esas dos empresas ayudó a que se desarrollara un poco más todo este concepto de la computación. Para los 90, aunque vuelvo y le reitero, desde los 60 ya existía algún tipo de Internet, pero que era un Internet privado que particularmente estaba dentro de las redes militares y de pronto en algunas instituciones educativas, que eran de esas grandes instituciones educativas, las más reconocidas a nivel mundial que hacían estas inversiones. Pero surge otra locura más, dado, digamos, que una persona que dijo, pero bueno, ¿por qué no podemos pretender que este Internet sea de acceso público? Y siendo más específicos, para comienzos, creo que eso fue más o menos alrededor del primer trimestre del año 1993, surge el Internet como el Internet público, que era una red de redes, y se empiezan a generar, digamos que ya una distinción un poco más asequible a nivel mundial. Prácticamente para el año entrante estamos cumpliendo los 30 años del Internet como Internet público. Entonces, en la medida que esto ayudó a que se pudiese llegar a más personas a nivel mundial, pues dado, digamos que vuelvo y reitero, la gran competencia que existían entre esas grandes empresas de desarrollo de sistemas y de cómputo, pues se fueron agregando a los sistemas otro tipo de hardware y de software que permitía enriquecer mucho los procesos que se utilizaban a través de esos cómputos. Entonces, digamos que en esos momentos, muchos computadores que eran de mesa utilizaban unos discos grandes, que eran como unos acetatos grandes. Luego evolucionó eso a una, digamos que era un dispositivo mucho más pequeño, que esos creo que eran los de 3,5, que era un dispositivo más de pasta, pero internamente también traía un acetato, hasta que en algún momento se inventaron el CD y el CD podía, de alguna manera, tener mucho más espacio de almacenamiento. Hablar de los acetatos o de los primeros disquetes que almacenan, no recuerdo muy bien ahora cuánto podía almacenar, pero era muy poco espacio que manejaba para manejar información, cuando ya se pudo acceder a un CD que tenía por lo menos hasta 700 megabytes de almacenamiento. Para su momento era un muy buen espacio. De ahí surgen muchas veces ya los DVDs, que eran dispositivos con mucha más almacenamiento, algunos de ellos de 8 gigabytes. Entonces eso fue mejorando mucho, tanto que permitió que el mismo software que adquiríamos venía muchas veces ya en paqueticos de CDs para poder ser instalados en nuestros computadores. Entonces el boom de la educación crece un poco más a nivel internacional con el concepto del Internet, de ese protocolo que conocemos hoy en día como el TWW, que simplemente el TWW trae como el World Wide Web. Era un protocolo que se inventaron de esa manera. Hoy en día ya no es tan indispensable para poder acceder a una página, colocarle www. El nombre de la página. Eso se hace más por costumbre, pero realmente ya no se utilizan, no deberían ni utilizarse. Nosotros que estamos tanto en redes sociales hoy en día para hacer digamos que colocar un enlace muchas veces en un tweet o a través de ciertas redes sociales, por ejemplo, los tweets que son tan limitados con los caracteres, pues ahorrarse unos 3 Ws y un punto son 4 caracteres que ayudan muchas veces a mejorar esa comunicación. Entonces, son cosas que poco a poco, como iba avanzando en la tecnología, con solo colocar el nombre de la página con el .com, .co o la extensión que es el punto de ahí en adelante, porque existen muchas otras extensiones hoy en día, el navegador intérprete automáticamente nos conecta, que eso es lo maravilloso hoy en día de lo que ha avanzado la tecnología. Entonces empiezan a surgir por allá en los años 90 nuevas versiones más modernas de programas multimedia. Entonces se le agregó a los computadores lo que se llamaba multimedia, es decir, en algún momento, vamos a ver ahorita más adelante en la evolución del Internet, pues que existen unas fases que se han ido estudiando donde se hablaba de algo mucho más estático, y cuando se empezó a hablar de multimedia, porque se le pudo agregar imágenes, se le pudo agregar audio a este tipo de aplicativos que hacían un poquito más enriquecedor los procesos que manejábamos allí. En la actualidad se ha venido desarrollando programas más dirigidos hacia la pedagogía. Poco a poco los avances de la tecnología nos ayudan a ser un poco más específicos. Ya hay muchas personas estudiosas y estudiadas en el tema. Puntualmente se han ido especializando en ciertas cosas para hacer que la pedagogía y todos los
temas y materiales que se manejan hoy en Internet sean mucho más pedagógicos, didácticos, y de cierta manera que cumpla con la orientación y la necesidad que tiene cada currículo de cada curso o programa educativo que se maneja. Gracias al desarrollo de las telecomunicaciones y la facilidad de la WWW, pues muchos países se han ido implementando prácticas de educación a distancia. Educación a distancia, estamos hablando de los años 90, y ya en los años 90 se estaba hablando del e-learning. En algunos momentos se habló del b-learning. Aquí hago una pausa, un paréntesis, con el cual quiero ser muy claro con ustedes de dos cosas muy puntuales de lo que sucede en el Internet. El lenguaje básico del Internet es el inglés. La moneda básica del Internet ha sido el dólar, por la fortaleza que ha tenido a nivel mundial. Gracias al avance de la tecnología, gracias al avance de todo lo que se ha podido desarrollar en programación, tecnología, aplicativos y demás, ya las páginas pueden tener el lenguaje natural de cada país, de cada región, y puede manejar, si en algún momento realiza transacciones, manejar la moneda local, pero sigue traduciéndose a nivel mundial con esa base, el inglés y el dólar. Muchas veces uno a veces le aparece en una página local, digamos que navegando para, no sé, para comprar un libro, un software, un aplicativo. Cuando ese sistema es un poco más inteligente, detecta desde qué país estamos accediendo a la página puede ser internacional y automáticamente hay sitios web que traducen ese valor básico en dólares al peso al valor de la moneda local, pero pues internamente a nivel mundial, como se hace sobre pasarelas de estas grandes compañías, Visa, Mastercard y otras por allí, pues haces una transacción de cierta manera en dólares. Por eso es importante tenerlo en cuenta allí. Y como el lenguaje básico ha sido el inglés, pues muchos conceptos siempre vienen desde la parte anglosajona. Entonces, hablar de e-learning, que es una abreviación de dos palabras del electronic learning, eso también lo vamos a ver más adelante. El b-learning, que es el blended learning. Entonces, el e-learning, el aprendizaje electrónico, y el b-learning, que el blended en inglés es la combinación de dos modalidades, la virtual, como comúnmente la llamamos virtual, y la presencial. Desde que se creó el Internet, muchas instituciones han utilizado eso, es decir, tener contenidos en la nube con los cuales nosotros pudiéramos estar consultando, y para de pronto las clases presenciales tener, digamos que una base ya para poder participar directamente. Entonces ese es el concepto del B-Learning, y uno que ya se maneja hoy en día de forma mucho más clara, que es el M-Learning, de M-Learning, y es de Mobile Learning, que sin necesidad de ser muy específicos, el que está conectado en este momento desde un teléfono, por ejemplo, el que está en el Huawei 9 P9 Lite 2017, está accediendo o está en este momento en ese concepto del mobile learning. Desde cualquier dispositivo móvil, gracias a esas aplicaciones ya nos podemos capacitar, nos podemos conectar y participar en vivo. La incorporación de los TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha ayudado a poder lograr y cumplir muchos objetivos y trascender y traspasar fronteras. Lo hablamos en la clase pasada, hablar sobre las TIC hoy en día pues es muy claro, es muy básico, a diario lo utilizamos. Así me diga alguien, pero es que yo no sé quién es las TIC, pero es que yo no uso TICs. ¿Cómo así? De 100 personas que a mí se me registra, básicamente el 97% de las personas ya tienen WhatsApp. Surge, ¿sí? Porque hay personas que aún de pronto no utilizan el WhatsApp o ya no volvieron a utilizar en algún momento, pero casi el 97% de las personas tienen un WhatsApp. Entonces, decir que como yo utilizo, pues ya el solo hecho de decir, yo tengo un dispositivo móvil sin importar que sea de baja o alta gama, pues esa es una aplicación que por defecto no viene instalada en el teléfono. Regularmente todos tenemos que instalarla. Entonces, todos, digamos que de forma intuitiva ya sabemos que el teléfono trae un loguito, y que el loguito nos buscamos y vamos al Play Store, y pues que básicamente necesitamos tener un correo Gmail para acceder allá y ya descargar la aplicación de WhatsApp y hacer todo el paso a paso. Nadie nos ha enseñado a instalar un WhatsApp. Básicamente de forma intuitiva lo vamos haciendo porque el proceso se vuelve muy claro. Él detecta en el sistema operativo qué lenguaje tiene, y dependiendo del lenguaje empieza el proceso y poco a poco lo vamos realizando. Entonces, pensar que, no, pero es que yo no sé nada de TIC, pues hoy en día todos, absolutamente todos, hasta los niños,
y ni hablar ya de las personas de la tercera edad que gracias a la pandemia muchos perdieron el miedo, muchos aprendieron a manejar el WhatsApp dada su necesidad para conectarse con sus familiares. Entonces está en todos los ámbitos, familiar, social, ni hablar. Estamos ya hoy en día en un restaurante y ya ni compartimos muchas veces porque todo el mundo está pegado a su teléfono, vamos a un concierto y pues ya se volvió de moda prender el bombillito y entonces digamos que esa es otra moda y compartir y pasar en las redes sociales. Y en el ámbito laboral, ni hablar, ha tomado una fuerza grandísima. Hoy en día el profesional que no está utilizando herramientas de tecnología de la información, básicamente se está quedando desactualizado y si no mejora esa competencia, si no adquiere día a día más habilidades digitales, pues tenderá, digamos que a limitarse mucho en el mercado laboral competente que existe hoy día. Entonces, por tal razón, pues en la educación prácticamente muchos dijeron, no, es que por la pandemia se volvió una moda. No, era una tendencia, ya era una tendencia que muchas instituciones se vieron no obligados para poder cumplir con ese compromiso que tenían ante los estudiantes de cumplir con esos parámetros de una forma. Algunos ya venían preparados porque ya tenían algún tipo de plataforma, algún tipo de comunicación, muchos no. Obviamente nos dimos cuenta que desde la parte pública, pues ni hablar, ya decir hoy después de 2 años que pues, fue un completo fiasco, pero de alguna manera poco a poco se fueron adaptando, mejorando, creando algún tipo de información, de formas de comunicarse, no eficientes, un poco eficientes, pero se logró y se hizo, hasta el punto que se convirtió en reto para las mismas instituciones, para el mismo gobierno, y de alguna manera poco a poco vamos solventando, pero es una tendencia que llegó a quedarse y a consolidarse. Es a veces como, no sé, desilusionante, no sé, frustrante frente a algunas personas que ven la necesidad de capacitarse en docencia universitaria porque necesita el certificado. Les estamos agregando todo este concepto de tecnologías porque hoy en día es fundamental y básico. Cualquier institución que vea en su currículum, bueno, está cumpliendo con el parámetro de el diplomado en docencia universitaria, pero si adicionalmente tiene 2, 3 cursos sobre las TIC, pues por lo menos digamos que para uno, cuando ya lo evalúa, yo les conté en la clase pasada que para mí en este momento es de vital importancia encontrar en la hoja de vida que el docente tenga 2 o 3 cursos en las TIC. Así me diga que sabe manejar lo que quiera, a no ser que yo le haga una entrevista y en la entrevista vea realmente, digamos que la habilidad que tiene para manejar herramientas. Pero pues como buenos colombianos siempre decimos, no, yo sí sé hacerlo, claro, yo soy capaz de hacerlo. Pero pues en medio de una entrevista sin necesidad de hacer una entrevista o evaluación muy rigurosa, cuando yo por lo menos llevo 15 años en internet trabajando con diseño web, marketing digital, entonces ese es mi día a día. Uno ya cuando escucha ciertas cosas y ve las habilidades de las personas, realmente se da cuenta si la persona está siendo honesta y si realmente lo utiliza. Entonces, importante. Y en las empresas ni hablar. Yo les decía que hoy hay empresas que se dieron cuenta que tuvieron que hacer esa conversión, pasarse un poquito más a lo digital, y en lo digital se dieron cuenta que de alguna manera podían evaluar los resultados de sus profesionales trabajando desde forma remota. De alguna manera encontraron la forma de evaluar esos procesos, de evaluar esos resultados, de mirar la eficiencia que tiene cada uno en su trabajo, y se dieron cuenta que de alguna manera es un poco más rentable en ciertos procesos que en otros, pero porque tener, digamos que un local grande, todo un mobiliario, una inversión en equipos, pues a veces es mejor tener a la persona de forma remota, de pronto subsidiarle el internet, porque de alguna manera muchas empresas ya subsidian por lo menos su conexión y que debe ser una muy buena conexión. Entonces, muchas de esas empresas han podido hacer esa transformación digital de forma mucho más eficiente. Hablamos algo básico, pero son 3 conceptos importantes para nosotros en la educación: las TIC, las TAP y las TEP. Y creo que la gran mayoría de los que estamos conectados hoy alcanzamos a escuchar sobre esos conceptos. No sé si existe alguna duda frente a algo de ello. Si quieren preguntar, con el mayor gusto. ¿Algún aporte? Buenas noches, profe. Tal vez sobre las TEP, que no me quedó muy claro, qué pena. Bueno, digamos que se habla sobre las TED más sobre ese proceso en el cual ya estamos utilizando las herramientas TED para un proceso de empoderamiento y participación. Es decir, básicamente, hoy en día existen en Facebook cualquier cantidad de grupos.
un grupo para, no sé, habrá un grupo de abogados, donde el grupo de abogados, estos grupos convierten, muchas veces de ellos son privados, pero a través de esos tipo de herramientas se comparte información, se utiliza para diferentes cosas. Lo mismo sucede hoy en día, por ejemplo, para las mujeres han tomado mucha fuerza y se han empoderado mucho. Entonces, yo he encontrado en Facebook muchos grupos, por ejemplo, mujeres empresarias de tal región, y solo aceptan mujeres, y ojalá mujeres que tengan algún tipo de negocio, y si no lo tienen, digamos, de alguna manera, entre todas se van apoyando y la van orientando, porque se convierten en grupos privados cerrados. Lo mismo sucede muchas veces con WhatsApp. Por ejemplo, tengo el grupo solamente para el manejo administrativo con ustedes. Allí no paso yo sino la información, no lo he abierto, en algún momento lo abriremos bajo mucha restricción, porque es que lamentablemente para todo hay espacio y para todo está en su momento. Chévere, una bendición, pero pues es que digamos que cada cosa tiene su momento, ¿no? Si uno va a tener un grupo que es más académico para manejar mucho más administración diplomado, pues bienvenido, un saludo de vez en cuando se pueda, pero a veces hay gente que no sé, o no lo mide y se sigue con esos malos hábitos que traemos desde el inicio del Internet, de compartir cadenas, fotos y todas esas cosas, y esos tipos de información que uno reenvía, como particularmente pudiésemos decir que el 99% de las personas no sabe. Un hacker es capaz de disfrazar tras de una cadena, una imagen, un video, un pequeño malware que lo llamamos hoy en día, un pequeño virus como comúnmente lo llamamos, un malware que es una pequeña aplicación que permite instalarse en un teléfono para de alguna manera robar información o capturar el teléfono para que ayude a repartir más información. Entonces, esos malos hábitos que aún tenemos muchos, pues a veces por eso los grupos se vuelven muy cansones. Pero yo por eso lo mantengo muy restringido. Entonces, las TEP, de las tecnologías que ayudan a empoderar y a participar. Entonces, son todas esas herramientas que nos permite de forma social compartir. Una sala de Zoom es una sala de Zoom a través de la cual usted tiene un grupo de personas y se pueden reunir para compartir una charla, para compartir información. En fin, no necesariamente tiene que ser académico, cultural, no sé, de salud, en el ámbito que lo necesite, y realmente eso no tiene restricción hoy en día. No sé si con eso le aclaré, don Luis. Sí, sí, señor, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, de forma general, Cabrero en el 2000, hace 22 años, sacó una definición, que eran las TIC, tecnologías que constituyen nuevos canales de comunicación y entran a las escuelas y hogares facilitando el uso del proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese momento, digamos que ellos lo referían como un conjunto, una serie de medios como los hipertextos. Los hipertextos es toda esa información de forma textual, escrita, que encontramos en el Internet, porque en el momento muchas de esas páginas eran estáticas y entonces era mucho texto, entonces por eso llamaban hipertexto, y que poco a poco le fueron agregando la multimedia, una realidad virtual de alguna manera y la televisión por satélite. Entonces esas herramientas las define él en ese momento como las TIC. También se denominan como tecnologías de la información y la comunicación todo el conjunto de tecnologías que permiten adquirir, producir, almacenar, tratar, comunicar, registrar, presentar informaciones de forma de voz, imagen, video y texto. Y eso nos facilita hoy en día tener diferentes formas y formatos de poder presentar nosotros a nuestros estudiantes, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, la forma de información. En la actualidad, el paradigma de las TIC son las redes informáticas que permiten en la interacción de diferentes dispositivos ampliar esa potencia y funcionalidad que tiene de forma individual. No solamente procesa información almacenada con soporte físico, sino también accede a recursos y servicios de forma remota. Hoy en día, como lo vimos en la clase pasada, se habla del cloud computing o figurativamente ese servicio que hay en la nube. Por eso se muestra ya hoy en día de forma simulativa una nube donde desciende una información a diferentes dispositivos móviles, porque podemos acceder de forma remota a toda esa información que existe, entre comillas, en la nube o en un servidor remoto. Estas tecnologías se diferencian de las tradicionales por la posibilidad que tenemos de crear nuevos contenidos, comunicarlos
de forma expresiva, de forma instantánea, muchas veces de ellas, que facilitan a los receptores la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias, nuevas formas de expresarnos y nuevas formas de educarnos. Tener en cuenta que estas tecnologías giran en función de estas 4 medios: la informática, la microeléctrica, la multimedia y las comunicaciones. Básicamente esos 4 medios son lo que concentran todo lo que manejamos hoy en día como tecnologías de la información. Giran de manera interactiva, interconectada. De aquí a adelante vamos a seguir hablando de interacción, de forma interactiva, de trabajo colaborativo, porque es lo que más fortalece hoy en día el Internet y el avance que hemos tenido de las tecnologías, por lo cual permite concebir nuevas realidades comunicativas, potenciar las que podemos tener de forma aislada. Entonces, en definitiva, ¿qué permiten las TIC? Pues tratar y comunicar esa información, actuar sobre la información, transformarla, difundirla, comunicarla. Entonces, de forma, digamos que concluyente, vamos llegando a ese tipo de cosas que se concluyen, pero poco a poco van avanzando por la misma forma como avanzan las tecnologías, y nos facilita aún mucho más la forma de irnos comunicando de forma mucho más instantánea. Características generales que se hablaban en su momento en el 2001 y en el 2000. Facilitan la reproducción, difusión y circulación de documentos, la creación de un nuevo volumen de información paralela a la industria editorial. En su momento, aunque existían muchos libros, también se decía, no, los libros van a desaparecer. No, no necesariamente tendrían que desaparecer. Antes ayudó a que muchas partes de esos libros se digitalizaran, y si era información que estaba de forma muy regional, pudiese expandirse y llegar a otras latitudes de manera mucho más rápida, gracias a esa forma como se ha ido digitalizando tanto muchos de esos libros. Y básicamente hoy en día, que es tan fácil escanear un libro y ponerlo en línea, pues puedes poner al alcance de todo el mundo la información. Permite una formación individualizada. Desde el inicio del Internet, cada quien ha tomado la decisión de decir a qué tipo de información quiero acceder, qué tipo de información quiero buscar, qué tipo de información quiero recibir en mi correo. Entonces, de forma individualizada, pues fortaleció mucho ese proceso, mucho más autodidacta y de formación personal, en donde cada alumno puede trabajar a su ritmo, sin presión de trabajar en el mismo tiempo, obviamente colocándole algunas metas u objetivos. Características adicionales: necesita la creatividad del individuo, el trabajo colectivo, que este trabajo colectivo ha impactado mucho sobre los resultados de lo que pretendemos siempre y nuestras metas y objetivos, porque ese trabajo colectivo ayuda de alguna manera a enriquecer los procesos, permite la planificación del aprendizaje. Entonces, ya de manera como se planteó un currículum, se puede desarrollar así punto a punto, fase a fase, para poder desarrollarlo. Y el estudiante pues define muchas veces ciertos parámetros que necesita para poder cumplir con esos objetivos. Otras ventajas más, como lo hablaba o lo mencionaba García, favorece el trabajo colaborativo. Seguiremos en el concepto y en el campo que manejamos la educación, seguir hablando de trabajo colaborativo, cooperativo, y favoreció mucho el autoaprendizaje. El profesor es considerado más como un motivador, un programador, el director y coordinador del proceso de aprendizaje, la capacidad de establecer un ritmo individualizado. Una ventaja grandísima y aún en estos momentos, es que el ahorro en costos de desplazamiento. Imagínense, aquí tenemos personas dentro del grupo más o menos que tengo yo, hay personas de Chocó, hay personas de La Guajira, hay personas del centro del país y alguno que otro del sur del país. Entonces podemos reunirnos en este tipo de reuniones y mire, estar de alguna manera asistiendo a este tipo de capacitaciones y pudiendo estar desde otras regiones. Potencia las actividades colaborativas y cooperativas. Esas dos palabritas van a seguir ahí mencionando por otro lado. Desventajas. Las venimos mencionando desde el 2002, hace 20 años. Pseudoinformación. En su momento, porque existía, como vemos más adelante, vamos a ver ahorita adelante en la evolución del Internet, porque existía mucha información que se quedaba estática. Dentro de la primera fase del Internet, que llamábamos una Internet estática, que era información que, aunque no estuviera completamente correcta, pues así se nos quedaba, porque pues, por eso se habla de pseudoinformación. Sin embargo,
en la medida que ha crecido tanta información, porque es que de forma exponencial se encuentran muchísimas información en Internet, seguimos encontrando la pseudoinformación. Y los grandes medios, las grandes potencias, los grandes grupos económicos han aprovechado mucho eso para poder beneficiarse de alguna manera creando mala información o lo que hoy en día conocemos como las fake news. Creo que todos, absolutamente todos hemos caído en medio de esas malas hábitos que manejan hoy en día muchos grupos económicos, muchos grupos religiosos, muchos grupos políticos que pues envían pseudoinformación y que no nos tomamos la tarea de pronto de discernir sobre el concepto, ¿será verdad? ¿Será mentira? No, lo vamos reenviando y reenviando. Y lamentablemente todos los que tenemos en redes sociales caemos en la utilización del algoritmo de las redes sociales. Es algo complejo a veces de entender, pero básicamente es todo lo que usted realiza hoy en día en redes sociales, segundo a segundo, está generando una trazabilidad de su uso, está generando una trazabilidad de sus gustos, de sus tendencias, y el algoritmo, que es una pequeña aplicación que se aprovecha de diferenciar, a este señor le gusta darle me gusta a este tipo de videos, este tipo de imágenes, la reenvía. Entonces, ¿qué pasará de ahí en adelante? De forma con inteligencia artificial, asociar ciertos temas a sus gustos para seguirle mostrando y alimentando lo que usted quiere. ¿Por qué? Porque lo que más le interesa a las redes sociales hoy en día es que usted esté en redes sociales, que usted esté mucho tiempo en redes sociales, y a través de ello, pues ellos ya buscan una forma de monetizar con sus gustos para podernos mostrar otras cosas que ahorita poco a poco les voy explicando. Entonces, pseudoinformación, hoy en día eso ha sido de forma exponencial, muy difícil de manejar. Hay mucha controversia en el mercado sobre ello, sobre Facebook, sobre Twitter, sobre las redes sociales, que por qué por favor no controlan o verifican ciertas cosas que comparte la gente. Ya es difícil de manejarlo, porque es que existen miles de millones de personas a través de estas redes sociales. Entonces, a veces no existe esa voluntad realmente para querer hacerlo, porque es que lo que necesitan es enganchar a la gente para que esté en redes sociales. De alguna manera nos engancha. La dependencia de la tecnología. Ahorita miramos un concepto que hay allí. La mayoría de los docentes no poseen formación en TIC. Hace 20 años venimos hablando de que la mayoría de los docentes no poseen formación en TIC. Y ese punto rojo, la responsabilidad en el proceso. En este grupo hay 25 personas inscritas, y pues ya ven ustedes la asistencia. Por X o Y razón, yo a cada uno de ustedes le envié la información clara, precisa, transparente, cómo iban a hacer las cosas. Sí, lamentablemente uno pretendiendo ayudar, le dice, no, pues es que la clase queda grabada. Y quiero, lamentablemente, afrontar una realidad. La clase queda grabada. Compañeros, todo lo que está en Internet es parametrizable y es medible. Y le puedo decir que escasamente el 10% de las personas consulta todo ese material que queda allá. Eso lo tenemos nosotros parametrizado. Y esa página queda específicamente para ustedes, porque solo ustedes, este grupo, conocen el enlace de esa página. No lo va a conocer más personas. Lamentablemente, una vez cerremos el diplomado y obtengamos el certificado, esa página no la vuelven a visitar. Entonces, pues, uno tiene que a veces ser eficiente en los procesos, en el servidor y una cosa. Entonces, como eso se parametriza y se mide, muchas veces nos damos cuenta que después de 6 meses nadie la visita. Entonces, son páginas que de alguna manera tenemos nosotros que ir poco a poco eliminando para pues, optimizar nuestros recursos. Ese es el gran problema que tenemos todos, compañeros. Responsabilidad en su proceso. Algunos asumen mucha responsabilidad. Eso sí, hay personas que, digamos, que son muy responsables con sus procesos. Y máxime si ya hicieron la inversión. Cuando la persona no ha hecho una completa inversión, que pagué la mitad y entonces estoy asistiendo, uno no se entiende cómo alguien puede de alguna manera perder esa pequeña inversión por no querer volver por X o Y razón. Sí, uno entiende las dificultades que tenemos, el trabajo, pero digamos que nosotros estamos tan asequibles que brindamos la oportunidad de alguna manera ponerse al día.
ahí les dejo la inquietud. Entonces, por eso lo he dejado en rojo, porque es que es una gran responsabilidad que tenemos cada uno de asumir en ese proceso de autoaprendizaje. Y ese concepto de autoaprendizaje hace 20, 30 años, de forma despectiva, uno le decían, es que usted es autodidacta, usted es empírico, y como si con empírico le quisieran echar un madrazo a uno, y a mí me decía, pues eso a mí ni me molesta, es que siendo empírico, mantengo actualizados los conceptos frente a alguien que tiene un título, un pergamino, pero que cuando entra en medio de su desempeño laboral y en medio de su desempeño profesional, a quedarse ahí frente al empírico, como me pasaba a mí en algunos campos. Yo soy administrador de empresas, pero siempre me gustó la tecnología. Cuando en algún momento, digamos, llamábamos como materia de relleno, nos metían la clase de tecnología y entonces nos ponían a cacharrear con un computador, con el sistema operativo MS2. Entonces eso se convirtió fascinante, a pesar de que tampoco quise ser un gran programador, pero son cosas que lo retan a uno a querer aprender cosas nuevas, y gracias a eso pues he aprendido muchísimas cosas que poco a poco me han servido y que de alguna manera yo comparto con la gente para que pues, de alguna manera no podemos quedar atrás. Entonces, dado este concepto que tenemos aquí, por ejemplo, la mayoría de los docentes no poseen información y esa responsabilidad en su proceso, se fueron acuñando dos conceptos interesantes en esa tecnología. ¿Alguien los conoce? Que los quiera compartir ahí, ¿qué les significa? ¿Qué significa para ustedes tecnofobia o tecnofilia? Ya uno, por favor. Tecnofobia. Y particularmente este concepto de tecnofobia se da sobre los personas que venimos de la era análoga, es decir, los que no nacimos después de los 90, sino los que nacimos antes de los 90. Acuérdense que a partir de los 90, entonces ya se empieza a hablar de nativos digitales. Sí, válido, es que magnífico, un pelado hoy en día que si nació después del 90 y ya en ese momento existía un computador, había más acceso a la televisión, de la radio ni hablar, entonces desde que nace están en su medio, ya hay mucho más tecnología y poco a poco va viendo el avance de la tecnología. Entonces, por eso se llamaban nativos digitales. Sin embargo, al ser nativos digitales, eso no quería decir que era un experto en tecnología. Claro, obviamente, al estar desde pequeñitos familiarizados con ver esos dispositivos, así fuese en ese momento un computador con una pantalla de los que llamábamos de gorditos, esos monitores grandes, pues se fueron familiarizando con todos esos conceptos, luego los portátiles, y de ahí en adelante surgieron otro tipo de dispositivos móviles, los celulares, y los celulares fueron mejorando. Entonces, para ellos, digamos que de forma intuitiva fue mucho más fácil ver ese avance de la tecnología, cosa que no nos ocurría a nosotros, que escasamente antes de los 90 teníamos radio y algo de televisión. De pronto en su momento lo que fue poco a poco surgiendo como algún tipo de teléfono celular, si es que lo existió en algún momento, o Piper, pero eso surgió más o menos después de los 90. Entonces surge ese concepto de tecnofobia, que es esa aversión que aún tienen algunas personas a manejar un dispositivo tecnológico. Indudable. Les decía a ustedes, acabo de tener una docente, 2 carreras, 2 pregrados, maestría en educación, un doctorado con la Universidad de yo no sé dónde, por allá en el extranjero, y llega y me dice un día, cuando ya como que se vio completamente, digamos que confrontada conmigo, no, es que a mí la tecnología me atropella. Y, ¿cómo va a salir a decir esto ahora? Por Dios. Hoy en día no nos podemos atrever ninguno a decir eso, es que realmente decir la tecnología nos atropella ya es, no sé, desistir uno de saber de que es que todo está en internet, todo, todo, todo. Hay una palabra clave que muchas veces los creadores de contenido, youtubers, saben utilizar en las búsquedas de YouTube. ¿Cómo? Cuando usted pone el cómo, es que usted como usuario está buscando un videotutorial o algo que le explique cómo hacer algo, cómo buscar algo. Entonces son las palabras clave. Dentro de las herramientas de YouTube, tiene unas herramientas internas de análisis que permiten saber ciertas palabras clave
qué tanto están siendo buscadas o en YouTube o en otra herramienta que tiene Google, que mirar internamente todas esas estadísticas, qué tanto están siendo buscadas cierto tipo de palabras clave, de elementos, para uno hacer una colección de eso y decir, bueno, yo soy un creador de contenido, pero pues yo no soy el duro, el experto de la DIN, no. Yo no me voy a poner a crear algo que por la gente no necesite o busque. Me voy a la herramienta, miro las estadísticas, bueno, es que está siendo muy buscado esto y realmente frente a la competencia de lo que están realizando allí está esto. Entonces yo pudiese ser un creador de contenido, entre comillas, para crear algún tipo de contenido, pero si yo me baso en esa herramienta, pues yo ya soy más objetivo porque le voy a llegar a un grupo de personas, hay un mercado para esa información que voy a crear, entonces, de esa manera. Entonces, la tecnofobia es esa aversión que sienten algunas personas aún por utilizar la tecnología. Y la tecnofilia es todo lo contrario. Ese sobreuso, es esa necesidad de tener que tener el teléfono y la tecnología día y noche, al estar completamente, no sé qué, sentir esa gran necesidad. Es más, yo voy a un gimnasio para hacer, digamos, ejercicio diario. Pues en ese momento yo al gimnasio, lo que hago, el teléfono se va para su bolso y allá se queda, suena lo que suene. Después de 2 o 3 timbradas, digo, es algo urgente. De resto, luego regreso a la llamada. Pero hay gente que paga su mensualidad en el gimnasio y se sienta a chatear. Está haciendo ejercicio chateando. No sé qué tan provechoso sea, pero pues digamos que es el concepto más claro o el ejemplo más claro que tenemos de concepto de tecnofilia. O como decimos comúnmente o le dicen a uno por ahí ya los papás a los niños, es que usted no deja el teléfono ni para ir al baño. No sé si quedó claro esos dos conceptos, es la forma más sencilla de entenderla, de manejarla allí. Espero que les haya quedado claro. Tecnofobia y tecnofilia. Entonces, creo que muchos hemos estado rondando o estado alrededor de los dos extremos. Señor. Bueno. Empezar a evaluar un poquito sobre la evolución del Internet, pues tenemos que empezar a mirar, como lo mencionaba desde el inicio, que para los años 80 se venía hablando de una era de la PC, porque ya existían dispositivos de mesa que no eran tan grandes como los de los años 60, 70, que eran unos grandes dispositivos que ocupaban toda una gran habitación. No, ya era un poquito más portátiles, o al menos existían esos computadores de mesa, que es lo que llamábamos nosotros, que traían una torre y un monitor. Empezaron a surgir por ahí de forma incipiente algunos portátiles. Para los 90 ya que empezamos a hablar del Internet, entonces de forma básica estábamos hablando sobre la web 1.0. Frente a esto, digamos que vamos a poner aquí un láser. Entonces, esta web 1.0 se hablaba como la WWW, la World Wide Web, y nosotros también la conocíamos como la web estática. Mucha de esa información se quedaba allí estática. Necesariamente no se actualizaba de forma mucho más constante, podía durar meses o años con una información ahí estática. Pues de alguna manera sirvió como para ir recibiendo información, y por eso se hablaba también en su momento que una de las desventajas era esa pseudoinformación, que a pesar de que tuviera algún error, pues no existía la forma de comunicarse con los dueños de esa página, con esa empresa, quizás decirle, mire, tiene un error, ese concepto está errado. Bueno, pero entonces de forma inicial se empezó a manejar todo el tiempo la información. Existían algún tipo de lenguajes de programación que ayudó a tener esta web allí. Entonces, básicamente el Internet, todo lo que vemos nosotros a través del navegador, todo lo que se proyecta o se imprime en el navegador, viene traducido en un lenguaje que se llama el HTML. A pesar de que existen otros lenguajes, pero para que el navegador lo interprete y no lo muestre, básicamente termina traduciéndose a un lenguaje que se llama HTML. Y pues se agregaron otro tipo de tecnologías de programación que le fueron ayudando a mejorar y a manifestar y a enriquecer muchas veces esa información. Entonces hablaba del JavaScript y otros tipos de eso. Más o menos para finales de los 90, comienzos del 2000, surge un concepto de la web social, que era más o menos de la web 2.0. Ahora, quiero ser claro en esto. No existe una institución,
que demarque, nace aquí, muere aquí y pasa allí. No, en la medida en que ha ido evolucionando la tecnología y que de ciertas maneras, en ciertas décadas se ha destacado porque hay algunas tecnologías que ayudan a mejorar ese Internet, entonces se viene hablando sobre ello. Ahora, básicamente, hablar de la evolución de la web, no podemos hablar de la evolución que viene de la forma industrial, porque es que se habla de la revolución industrial, que la revolución de no sé qué, no, porque solo estamos hablando de que apenas hace 30 años surgió el Internet. Entonces, no sé cómo han querido de pronto los gobiernos e instituciones equiparar las cosas, porque nosotros veníamos hablando de la web 1.0, la 2, la 3, la 4, la 5, y como vamos a ver allí, se supone que vienen unas más adelante así. Entonces ahora surgen unos conceptos ahí que han tratado de equiparar con la revolución industrial, la revolución digital. Estamos en medio de la revolución industrial 4.0. Entonces yo no discuto frente a eso, no me interesa discutirlo, simplemente que yo vengo manejando la tecnología, entonces lo entiendo desde esta evolución por el alcance que tenemos nosotros a esa evolución del Internet que nos ha facilitado la vida para los que trabajamos en Internet y para los que en este momento están utilizando. Creo que casi todos estamos utilizando el Internet, ya se volvió un elemento de la canasta familiar, un elemento vital y diario para nosotros. Cuando perdemos el Internet, es frustrante ver como que quedamos como que nos faltó algo, como si tuviéramos un elemento vital allí, que no somos completos cuando no tenemos una buena conexión a Internet. Entonces la web 2.0 la empezamos a entender nosotros como la web social, porque pues ya las páginas permitieron, con el avance de las tecnologías, con el avance de nuevos lenguajes de programación, con otros lenguajes de programación que permitieron que las páginas fueran poco a poco a ser mucho más, dejaran de ser tan estáticas y fueran un poco más dinámicas. Entonces, porque tuvieran un poco más de información, porque permitía tener un cuadro de pronto en algunas páginas para dejar un comentario. Entonces eso permitió de alguna manera hacer como esa interacción y esa intermediación de comunicación para que algunos tipos de páginas pudieran avanzar. Sin embargo, yo que soy de los años 70, yo empecé a utilizar, por ejemplo, la oportunidad que tuve en mi primer correo, un correo Hotmail. Básicamente hoy en día uno ve que el que tiene un correo Hotmail es una persona que está por encima de los 30 años, porque era la posibilidad que teníamos en ese momento de tener un correo gratuito, de que Hotmail, siendo de Microsoft, por defecto, los que comprábamos un computador, pues comprábamos un computador, tenía un sistema operativo que era el Windows XP, o en ese momento era el Windows 93, 95, el XP, y poco a poco fue evolucionando, pero de forma prácticamente obligada, porque por defecto el navegador que traía era el Internet Explorer, y el Internet Explorer cuando abría pues destacaba que tenía una plataforma, un portal web, como lo conocemos nosotros los diseñadores, es una página o un sitio web que tiene diferentes sitios web especializados. Entonces, nosotros los seres humanos tendemos a generalizar todo. No, eso es una página y una página. Entonces, decir que una página es como decir que yo tengo un catálogo o tengo un brochure o tengo, no sé, por decir algo, estas dos hojitas, para mí podría ser un pequeño brochure, un catálogo que está hecho de dos páginas, pero no se llama página, se llama brochure o se llama catálogo. Entonces, nosotros comúnmente en Internet se llaman sitios web a una página web, pero es un sitio web de una empresa, de una institución, no sé, de lo que sea, que tiene una información almacenada que puede ser de una sola página o que puede tener internamente 4 páginas, 5 páginas, 1000 páginas, y se convierte en un sitio web. Y un portal web es un sitio web mucho más grande, mucho más robusto, que internamente tiene unos sitios especializados. Entonces, si mal no recuerdan ustedes, los que tuvimos el Internet Explorer, entonces tenía una página de deportes, una de noticias, una de moda, una de, no sé, y encima de eso traía el loguito del Hotmail. Entonces, accedíamos a Hotmail, y cuando teníamos en Hotmail, luego, a través del Internet Explorer, surgió una pequeña aplicación que se podía descargar al computador, el cual permitía, al abrir esa aplicación, no necesariamente
abrir el navegador para estar en el Hotmail, sino que podía abrir una pestañita donde me decía que tenía tantos correos, pero traía una magnífica aplicación que era el Messenger. Y entonces a través de ese Messenger ya nos podíamos comunicar con nuestros familiares de otro país y por lo menos nos podíamos escribir y mandarles mensajitos. Entonces de esa manera, de alguna manera empezaron a surgir algunas herramientas ínfimas, primarias, pero muy interesantes para poder hacer ese intercambio social. Existía también con el Internet Explorer, con la red de Microsoft, una pequeña aplicación, una pequeña red social que en su momento permitía crear un pequeño perfil allí que se llamaba el MySpace. Como están, vuelvo y le recuerdo, recuerden que el inglés es la base de ese lenguaje. Entonces, mi space, despacio. Entonces creamos cada uno su espacio donde colocaba mi nombre, donde yo colocaba una foto y podía poder compartir algunas fotos, algunos comentarios y algunos de nuestros familiares de pronto nos dejaba algún tipo de comentario. Entonces, esas fueron de las primeras redes sociales que yo pude conocer. Creo que existe el MySpace, no sé ni qué pasó con mi cuenta, pero se fue poco a poco especializando en otras cosas. Muchas redes sociales que existen hoy en día son muy especializadas. El Facebook es muy generalizado, pero pues el Facebook permite crear grupos, páginas y especializarlo. Entonces, sin embargo, hay redes que todavía existen. Yo recuerdo haber tenido el Hi-Fi 5 y otros por allí. Pero lo magnífico, pues, que teníamos por lo menos al alcance en ese momento con Hotmail, es poder tener esa herramientica y empezar a chatear. Y sin embargo, desde esos momentos empezaron a existir todos los malos hábitos que aún existen en el medio y en Internet. El envío de redes. Lamentablemente, los seres humanos tendemos de alguna manera, muchos, yo sé que algunos otros no, pero muchos a hacer algo solidarios y la manera que a veces tienen, digamos, que de mover sentimientos es poderle llegar a uno moviéndole el corazón, moviéndole la necesidad, moviéndole los sentimientos para llamar la atención. Entonces siempre, desde hace 29 años, sí, más o menos 29 años existen esos malos hábitos de compartir información. Se han creado redes donde pues las fotos de los niños quemados, pobres, aguantando hambre, sin ropa, en fin, eso que surge hoy en día, que si usted le regala un clic a no sé qué, que le van a regalar $1, eso ha existido, lo que hace que existe Internet. Entonces, esos malos hábitos, muchas veces de ellos, que hacían los grandes hackers, era que a través de los correos de Hotmail compartíamos ese correo que nos llegaba o esa cadena, y que hacíamos nosotros, agregar todos nuestros familiares ahí. Entonces, cada que reenviábamos y reenviábamos y reenviábamos, al que le llegaba la información, le llegaba el correo con un listado de correos, un listado de correos y correos y correos. Entonces, yo no he sido hacker, no me ha interesado ser hacker, pero alguna vez me puse la tarea de recopilar. Yo alcancé a recopilar, no sé, por ahí unos 100,000 cuentas de correo. Usted se imagina lo que puede hacer un hacker con un aplicativo. Recogían millones de cuentas de correo. ¿Para qué? Pues para vender esa información a grandes empresas para empezar a enviarnos información que nunca solicitamos, por eso es que surge el concepto del correo no deseado o spam. Enviarnos información para vendernos y ofrecernos planes turísticos, casa, carros y pues ni hablar. Todo el mercado que existe hoy en día de drogas, de lo triple X y todas esas pastillitas azules y demás. Entonces, eso aún sigue existiendo. Mire, entonces cuando reenviamos nosotros esa información, porque nos movía el corazón, es que si usted le envía esto a cada persona que tú le envíes, ese niño va a recibir $1. Mentira, lo que pasa hoy en día también con el WhatsApp, eso es pura mentira. Muchos se aprovechan de eso para robarnos información. Entonces, esa web social, en la web 2.0, fue surgiendo, por ejemplo, ya a finales, mediados y finales de los 2000 al 2010, surgen las redes sociales. Por ejemplo, Facebook, que fue, creo, si mal no recuerdo, 2007. Entonces empezamos a compartir información a través de ello. Surge la web 3.0 por un avance que existe allí, pues gracias a que más o menos en los años 2000 empieza a surgir el proyecto de Google. Google sale al mercado con su buscador para hacer una
alternativa a lo que siempre estábamos obligados a tener Internet Explorer, un navegador que no fue completamente eficiente, no fue muy amigable con los diseños o desarrollos de las páginas web, porque ellos querían que así fuera y así fue. Entonces, digamos que en la medida que iba evolucionando poco más allá de la tecnología de las páginas, pues el navegador no evolucionaba a la par, entonces no presentaba bien las páginas a veces, entonces surgió ese gran proyecto de Google. Y es desde allí donde, gracias a la necesidad que existía en el mercado y a ese proyecto, Google aprovecha el uso del buscador, aprovecha la alternativa que teníamos al correo para empezar a generar mucho más información. Aquí es claro, me gustaría de pronto hacer un paréntesis y buscar un poco la participación de ustedes. ¿Ustedes realmente creen que todo lo que está en Internet y todo lo que accedemos a Internet, obviamente no les voy a preguntar por la conexión, eso es un servicio, como el agua, como la luz, poderse uno conectar, pero lo que encuentra uno como información y servicios, ¿realmente ustedes creen que lo gratis es gratis? Quiero escucharlos. ¿Qué piensan al respecto? Don Javier, ¿qué cree usted al respecto de lo que encontramos en Internet, como redes sociales, la información de Google, lo que tenemos en YouTube? ¿Realmente eso es gratis? ¿Cómo creemos nosotros o por qué creemos que es gratis? Y si no es gratis, ¿cómo creemos que le estamos pagando nosotros a estas grandes empresas? Llámese Apple, llámese Google, llámese Meta, ya no es Facebook, es Meta. Y otras grandes en Amazon. Jamie, compañeros. Hola, hola, sí. Hola, profe. Tú eres Byron, Eduardo. ¿cierto? Ah, Eduardo. Ah, es que me pareces como usuario de Zoom. Cuéntamelo. Es que, bueno, con respecto a lo que usted está preguntando, yo pienso que tema de las redes sociales, pues, es una inversión, pues, a largo plazo, porque como muy bien vemos, pues, hay muchos anuncios en las redes sociales como Facebook o Instagram. Ahí nos muestran diferentes productos y diferentes servicios. Quizás, pues, en el momento cuando entramos a la red social, pues, no lo necesitamos, pero cuando hay una necesidad, vuelven y te colocan el anuncio y tú le das clic y enseguida pues uno va a comprar el producto o el servicio. Entonces yo pienso que no es gratis. De una u otra manera pues nosotros pagamos viendo el video, viendo la publicación. Muy bien, Eduardo, gracias por la participación. Ya tiene una idea general. ¿Alguien más que nos complemente? Recuerda que si vamos a ser docentes tenemos que empezar a ser participativos. No, yo no obligo a nadie a abrir la cámara, pero pues sería interesante irnos interactuando, porque pues de alguna manera eso afianza el conocimiento. Luis, Manuel, Melina. Bueno, retomando lo que nos está contando Eduardo, que por lo menos tiene una idea clara ya más o menos de lo que ha visto y ha entendido porque está analizando lo que le surge el día a día. Resulta que con el proyecto de Google, Google llega al mercado y dice, bueno, vamos a ofrecer un buscador que sea mucho más amigable con los diseñadores de páginas, con las empresas, que el navegador se comporte bien, que muestre bien la información. Lamentablemente a veces en el navegador de Internet Explorer uno como diseñador tiene distribuida la información, pero el navegador la traduce de otra forma, entonces traslapaba o solapaba la información, las imágenes, no la distribuía como era, entonces surgiendo el navegador de... Existían por ahí otros navegadores que no fueron muy eficientes. Es que estos proyectos en Internet tienen que ser de desarrollo, de tener un equipo de desarrollo diario, constante, tiene que ser económicamente viable y rentable de alguna manera. Entonces, surgiendo el proyecto de Google, empieza a salir con, digamos, la oportunidad de ofrecernos mejores resultados, de ir indexando. Cuando hablamos de indexar es de coger todos los sitios web y organizarlos de alguna manera estructurados. Sin embargo, hay gente que cree aún que están en un navegador o que están en Internet, eso operaba como operaban los directorios o las páginas blancas o páginas amarillas que se ordenan por
que se ordenaba por orden alfabético. No. El navegador ofrece unos resultados de acuerdo a lo que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque la idea que tenía Google con el navegador era ofrecer los mejores resultados. Entonces, hagamos una pequeña búsqueda, que es lo que más ofrece hoy en día. Planes turísticos. Busquemos por acá planes Bueno, cometí un error de digitación. Turisticos, digité mal. Bueno, importante porque me sirve para el ejemplo. Entonces resulta que en la medida que evolucioné en Internet, retomemos acá la imagen, en la web 3.0 se empezó a hablar de un concepto que se llama Semantic Web, la web semántica. Entonces la web 1.0, la web estática, la web 2.0 se empezó a hablar de la web social, la web 3.0 que era la web semántica. ¿Por qué? Por la evolución que tuvo todo este proyecto de Google. Entonces Google nos ofreció un explorador, y aparte del explorador nos ofreció la posibilidad de tener un correo que se llamaba un correo Gmail con algún otro tipo de funcionalidades. Entonces surgió el concepto del Gmail, entonces ya empezamos muchos a tener nuestro correo de Gmail, y en la medida en que yo tenía un correo Gmail, pues el navegador de alguna manera se asociaba. Por ejemplo, aquí estoy yo, el navegador lo tengo como forma privada, porque lamentablemente los navegadores, en la medida que tienen tantas cosas, se vuelven a veces muy pesados y empiezan a consumir recursos del computador. Entonces, cuando yo lo abro un poquito así restringido, no me carga todo lo que tengo para cargar, porque estos navegadores hoy en día pueden agregarle cualquier cantidad de herramientas. Entonces, en los otros tengo muchas herramientas de trabajo para evaluar cosas, entonces lo estoy manejando de forma incógnita. Entonces, aquí yo no lo estoy, aún no me he logueado en el correo. Entonces, resulta que con solamente el uso del navegador, Google empezó a almacenar mucha información a través de cómo nosotros como usuarios buscábamos información en el navegador. Y esa información se fue almacenando, y recuerda que cuando vimos en la clase pasada que hablábamos del Big Data, se empezó a generar con el uso diario de millones de usos diarios, un Big Data, un gran almacenamiento de información que ellos poco a poco de alguna manera la fueron reutilizando, la fueron aprovechando para decir, pero venga, entonces yo ya tengo más o menos la forma de ubicar dónde están mis usuarios. Por ejemplo, yo estoy en Armenia, hay unos usuarios en Armenia que están utilizando el navegador y lo utilizan de esta manera y buscan con ciertos tipos de palabras que fueron, las llamaron en inglés keywords, palabras clave. Entonces existen ciertos tipos de palabras clave, a través de ese tipo de palabras clave están buscando cierta información, cierto producto, cierto servicio, y fueron poco a poco almacenando, a pesar de que nos regalaron una herramienta gratis, un buscador, pues para ellos se retroalimentó toda esa inversión de trabajo, de proyecto, al ir almacenando y generando una información para ellos luego monetizarla de alguna manera. Entonces surgió que en la medida en que el navegador fue poco a poco evolucionando, mejorando, indexando, recopilando información, entonces Google creó una herramienta que hoy en día es mucho más claro verla. Creó una herramienta de publicidad que hoy en día aquí por lo menos dice anuncio. Hace 20 o 30 años existían varios módulos. Esta parte superior a una parte lateral que tenía un pequeño recuadro o trasfondo color pastel. Un verdecito muy pasteludo, no era un rojo, sino por decirlo algo, si es un rojo claro, se veía como un rosado, un azul celeste muy pasteludo. Entonces, pero diferenciaba de donde está la publicidad de la parte mente. Regularmente hoy en día, si lo que estamos buscando tiene mucha competencia, o sea, es algo que está atendiendo un mercado, los planes turísticos, los televisores, la ropa, lociones, joyas y todas esas cosas. Regularmente los primeros 4 lugares, 1, 2, 3, 4, estos primeros 4 lugares regularmente son anuncios. Y de la parte última, del cuarto anuncio hacia abajo, que es la parte central, es la forma como Google poco a poco fue y va posicionando esas páginas que están bien desarrolladas, que la gente la está visitando, que la gente le comparte. Entonces, esto se llama posicionamiento web. Y por posicionamiento muestra algunas cosas allí.
Y a veces cuando la cosa es un poco más nutrida y más competida en la parte inferior, existe otra seccióncita donde pueden haber 2 o 3 anuncios allí. Antes aparecían unos anuncios acá, ahora existen otros tipos de anuncios para que ustedes se diferencien. Entonces busquemos un TV de 50 pulgadas, Samsung. Vamos a ver si aquí aparece. Entonces aparece otro tipo de anuncio que es este catálogo, donde están las grandes tiendas al costo, Linio, Mercado Libre, no sé, El Éxito, Falabella, Electro Japonesa, El Éxito, Linio. Entonces mire que existe la posibilidad de mostrar otro tipo de anuncios. Si buscáramos hoteles, ya permite que a través de esos anuncios podamos hacer algún tipo de reserva, ver resultados, entonces, y otros tipos de anuncios. Entonces, hay algunos que desde el mismo anuncio permite ya hacer un tipo de reserva de una vez cuando nos gustó, nos interesó. ¿Qué quiero decir con esto? Realmente, todo lo que entre comillas nos ofrecen en Internet no es gratis. ¿Cómo estamos pagando todos los usuarios de Internet el uso de todas estas herramientas gratuitas? Sencillo. Con toda la información que nosotros generamos. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra información personal no solamente es lo que creemos o pretendemos que es nuestro correo, nuestro teléfono, nuestro nombre y apellido, ni dirección. Necesariamente yo ni le he dicho a Google cuál es mi dirección, pero cuando yo me voy al navegador en la parte inferior, aquí no me he logueado. Y yo veo en la parte inferior, ya me está georreferenciando y está, vea, Colombia, Pereira, Risaralda. Resulta que yo no estoy en Pereira, yo estoy en Armenia. Pero él georreferencia porque quizás en este momento el punto o el nodo principal de Internet donde se está distribuyendo para la región del eje cafetero es Pereira. Entonces, desde Pereira, la empresa que tenemos nosotros tiene como el nodo principal para esta región, entonces aparece en Pereira. Pero si yo le digo actualizar mi ubicación y yo le digo permitir, porque de alguna manera es quien centralmente está permitiendo, ahora sí me está georreferenciando, mucho más puntual. Estoy en Colombia, hoy en día se utiliza mucho el zip o el código postal porque ya cogieron en las ciudades, subdividieron las ciudades en 4 o 5 regiones, digamos que sectores principales, y cuando yo le digo que me identifica que está en el 63003 Armenia Quindío, entonces de Armenia me está georreferenciando en una región, en un sector al norte, al sur, al occidente, al este, al oriente, al suroccidente. Entonces ya lo georreferencia no más puntual para luego ofrecernos, digamos que algún tipo de información. Entonces, hoy en día obedece que todo lo que yo hago, pues si yo estuviera logueado en este momento con un correo cualquiera, voy a loguearme con un correo cualquiera, pongamos aquí un correo cualquiera de los tantos que yo manejo aquí, pongamos, porque me gusta tener mucho correo Gmail para utilizar ciertas herramientas que yo voy a necesitar. Y aquí de pronto me va a pedir yo tengo unos pasos de seguridad. Entonces me va a decir que debo a mi teléfono, me va a salir la notificación que si lo voy a abrir, no me ha llegado. Ahora sí me llegó. Sí, soy yo. Automáticamente le dije que sí, ya meta, y entonces ya me va a ofrecer mejores resultados. Pero resulta que ya va a asociar, así, si yo no estuviera logueado en el correo, de alguna manera este dispositivo y mi conexión a internet está siendo identificado por una IP. Es un número que se genera por el equipo y por la conexión. Entonces, identifica el equipo número está utilizando el navegador y le está revisando. Está en YouTube, está viendo este tipo de videos hasta ahora, está buscando este tipo de información. Y eso va generando un perfil de cada uno de nosotros. Máxime, si ya estamos logueados en nuestro correo, automáticamente nos va a georreferenciar. Y toda esa información generamos en Google, a través de nuestros dispositivos de Apple. Y si estamos en redes sociales, pues toda esa información básicamente se va concentrando en unos perfiles específicos que crean cada una de esas
empresas para, de alguna manera, estudiar cuál es el comportamiento, cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestros intereses. Y para los que ya hacemos marketing digital, si yo voy al buscador, a la herramienta de publicidad que se llama, vamos a buscarla acá, Google Ads, es la herramienta de publicidad de Google. Es una herramienta a través de la cual uno, a través del correo de Gmail, yo puedo ingresar y crear una cuenta, y a través de esta herramienta de costo, entonces a esta herramienta de publicidad, yo puedo crear una publicidad y segmentarla para cierto público que necesite mi cliente o que necesite yo. Por ejemplo, yo necesito venderles a ustedes diplomados, entonces yo pudiese hacerlo a través del navegador, como hacen todas las grandes empresas y las grandes instituciones educativas. Usted pone diplomado no sé qué, y en los primeros resultados muchas veces va a aparecer la universidad ofertándole usted algo allí. Usted está en Facebook máximo, en Facebook perfila un poquito mejor, porque usted en Facebook usted crea su perfil, y en perfil usted le pone la edad, el sexo, su comportamiento de estado civil, casado, comprometido, soltero, separado, si tiene hijos, si está casado, con quién está casado, en qué ciudad está, cuáles ciudades viajantes, cuáles son sus gustos, que a usted le gusta leer, qué tipo de música le gusta, qué número de qué película le gusta. Mucha gente ha llenado muy bien esos perfiles y le ha ayudado a las redes sociales a mejorarlo y a segmentarlo mejor. Ahora, cuando usted empieza a compartir información y darle me gusta y a reenviarla, pues le está nutriendo el algoritmo para que lo perfilen más. Entonces, cuando yo voy a Facebook, que regularmente todos aquí me han visto en Facebook cuando pongo los anuncios del diplomado, entonces ya segmento. Yo quiero personas más o menos entre este tipo de edad, que tenga estudios completos, que tenga esto, que tenga aquello, los perfilo un poquito para que empiece a mostrar la información. Cuando ustedes empiezan a revisar esa información, el buscador, sea el buscador de Google o sea Facebook, nos da la posibilidad a nosotros de dejarles a ustedes un pequeño código que muchos hemos escuchado, que son las cookies. Y esas cookies permiten que nos rastreen. Entonces, no sé si ustedes se habrán dado cuenta que muchas veces entran a una gran tienda a ver un televisor, a ver, no sé, una loción por allá en Mercado Libre, a ver unos tenis, unos zapatos, una camiseta, y cuando menos piensa está por allá en otra página revisando, no sé, una noticia, y empiezan a aparecerles anuncios de algo que ustedes ya vieron y ve, y con descuento, y ve, aquí ya me surgió con un descuento. Por eso, porque esa trazabilidad, cuando yo le dejo instalado a usted esa página, yo puedo rastrearle y decirle, bueno, todas las personas que vieron mi página, vieron esta información, por favor me sigue mostrando este tipo de anuncios. Por eso, nosotros ya los que estamos en medio de ese cuento de la tecnología, somos conscientes de que realmente nada hay gratis en Internet. Cuando usted descarga una aplicación gratis en su teléfono, usted tiene un servicio gratuito hasta cierto punto. Y si usted ya quiere acceder a cosas mucho más avanzadas y profesionales, pague. Y sin embargo, usted no lo quiere pagar, pues usted lo sigue pagando con la información que se genera del uso de esa aplicación. Usted muchas veces está utilizando la aplicación y la aplicación se congeló, se pixeló, se cayó, se cerró. Pues le está generando retroalimentación a la empresa, diciéndole que la aplicación falló, que la aplicación está siendo utilizada, que la aplicación fue reutilizada y se saturó. Entonces, por eso regularmente cuando nos llega a nosotros en nuestro teléfono las actualizaciones, muchas son actualizaciones de seguridad y muchas son actualizaciones para mejorar ese servicio. Máxime buscando que cuando usted ya pueda o quiera, pueda acceder a un valor de pago. No sé si más o menos esto les quedó claro, porque es algo complejo, realmente muy complejo. ¿Alguna duda, inquietud sobre esto que estamos hablando? No sé si con esto les amplió un poco más el panorama y ya les aclaro realmente por qué muchos de nosotros decimos que el Internet, en lo que hay en Internet nada es gratis. Pagamos con nuestro uso, pagamos con nuestra forma de ver las cosas, de compartirlas. Y gracias a eso, pues, los grandes grupos económicos, los grupos religiosos, los grupos políticos se alimentan de todo ese algoritmo para que nosotros veamos lo que ellos quieren que veamos, que nosotros nos informemos o desinformemos como ellos necesitan que nos informen o nos desinformen. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? A mí ese tema me apasiona y pues como llevo 15 años hablando del tema, me voy dando y por eso yo digo que lo mío son más unas charlas informativas que clase como tal, porque
o que se convierte en magistral. Me gustaría escucharlos. Entonces, este es el concepto general de la web 3.0, la web semántica. Cuando usted va al buscador a buscar una información y en la medida en que usted está buscando, ¿qué buscamos acá? Busquemos así, herramientas. Cuando yo voy buscando, este algoritmo de Google se ha enriquecido tanto y viene utilizando hace años ya la inteligencia artificial, que de forma inteligente va asociando y nos va diciendo, cuando yo, por ejemplo, ustedes están viendo ahí el buscador, pongo herramientas, él asocia y me muestran los resultados. Quiere decir que más o menos en ese orden, de mayor a menor, hay millones de personas que han buscado esto. Entonces él empieza a ofrecerme algún tipo de resultados, de pronto para yo decir, sí, yo estoy buscando esto. Entonces, bueno, por decir algo, herramientas TIC. Herramientas TIC para docentes, está siendo muy buscado. Entonces, herramientas TIC, herramientas de TIC de Google, herramientas TIC ejemplo. Entonces, de forma semántica, él trata de ofrecerme los mejores resultados y los más acertados para que coincida con esas palabras que yo estoy colocando. Por eso se llama la web semántica, porque semánticamente procura que ese resultado sea casi exacto lo que yo estoy buscando. Por eso lo llamamos nosotros la web semántica. Ahora, más o menos para el final del 2010, de los 2010, ahora del 2020, se viene hablando que nosotros estamos en la web 4.0. Nosotros lo concebimos desde hace muchos años como la web ubicua. No sé si tienen claro el concepto, o por lo menos el concepto de ubicuidad les hace entender algo. ¿Por qué la web ubicua? Porque gracias a todos estos dispositivos, mire que les mostré solamente en el navegador, acá estoy en un portátil y ya me identifico, ya me ubico, ya me georreferenció. Máxime cuando utilizamos un dispositivo móvil y que regularmente ya utilizamos el Google Maps, ¿cómo se llama esa otra red social? El Wise. Yo no lo utilizo. Porque pues, chévere, pero realmente me parece más acertado utilizar de una de las herramientas de Gmail. ¿Por qué? Porque esa herramienta de Google Maps es la base casi para todas las herramientas de Maps que hay en el mundo. Si ellos tienen ya la tecnología desarrollada para eso, llegan a otra que pretender que se la va a inventar o va a hacer algo mejor. No la conozco. De pronto existen empresas por ahí muy puntuales para ciertos tipos de tecnologías, para ciertos tipos de mercado. Me imagino yo pues que dentro, pero es que realmente Google ha ido abarcando mucho el mercado con todo este tipo de herramientas. Entonces, Wise utiliza de base pues toda la tecnología de Google para luego, porque Google permite que uno desde un servicio que nos preste a nosotros desarrollar sobre ella un aplicativo que personalicemos los mapas. Entonces, por eso se llama la web ubicua. Mire que el Wise, cuando usted va, no sé, los que lo han utilizado, usted va a poner la ciudad, empieza, ya Wise se monetizó porque le permite a muchas empresas georreferenciar, entonces que aparezca en el recorrido que tienen las personas en ciertas ciudades, que aquí hay un restaurante, que aquí hay un cine, que aquí hay una discoteca, que aquí hay un almacén de grandes superficies, bla, 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 bla. Esa es la forma de ir monetizando todos estos proyectos. Entonces, por eso la llamamos nosotros la red, la web 4.0, y pues que ya viene utilizando mucho el manejo de la inteligencia artificial. Gracias a todo esto de lo que les he ido hablando, se acuña un concepto general que se llama el prosumidor. ¿Alguien tiene una idea general de qué es prosumidor? Y pueden aprovechar el navegador y todo para consultar. Quisiera hacerlo un poquito participativo. ¿Alguien entiende o ha tenido pronto un concepto vago, claro, de qué es el prosumidor? Diané, don Javier, Jamie, Luis. Pues tengo entendido que es el que participa o está inmerso en la producción de un producto que al final va a ser que él mismo lo va a como adquirir.
si no estoy mal. Vale. ¿Alguien más que nos colabore allí? Melina, Manuel. Bueno, avancemos un poquito. El prosumidor es la combinación de dos conceptos, de consumidor y productor. El estar hoy en día en redes sociales, pues básicamente partimos todos de empezar a consumir contenido. Estamos en redes sociales, alguien compartió una imagen, estamos revisando la imagen que nos compartió, entonces estamos consumiendo contenido. Alguien publicó un video y pues nos gusta revisar esos videos chistosos, graciosos, pero algunos otros ya se salen de lo chistoso, lo gracioso a lo extremo. Estamos consumiendo videos. Y en el momento en que nosotros dejamos un comentario y también en el momento en que lo compartimos, dejamos de ser el consumidor para pasar a ser un productor. Entonces, esa interacción, de alguna manera, en redes sociales y en Internet ya se acuña con ese concepto de prosumidor, porque la combinación de productor y consumo, y de consumidor. Entonces, ese es un concepto que se viene utilizando desde hace años ya en redes sociales, en Internet, porque pues, nosotros, de alguna manera, desde que existe la web social, que fue en la web 2.0, empezó esa interacción. Entonces, acuñaron mucho ese concepto. Entonces, aquí están estas nubes diferenciadas. La web 1.0 como la web estática, la web social que fue la 2.0, la semántica que fue la web 3.0, la meta web se llama por meta porque le llaman, digamos que por todo ese tipo de información que ya hay allí, pero pues comúnmente también la conocíamos nosotros como la web ubicua, porque ya empiezan a existir aquí a través de esto agentes de inteligencia artificial, es decir, los que tienen iPhone, existe Siri, ese es un agente de inteligencia artificial que le permite de alguna manera. Ya Google tiene su propio, digamos que agente. Mire, la web también utiliza mucho y el desarrollo de las tecnologías dos conceptos generales que uno llama lo que sea intuitivo y que sea usable, que sea fácil de usar y que de manera intuitiva la gente, sin necesidad de ver un manual de cómo se usa, sino que un micrófono, pues uno ya asocia que el micrófono, si yo le hago clic, es para yo hablarle. Entonces, hoy en día, por eso los niños, así sean niños de 1 o 2 años, cuando descubren que le hunden eso y le dicen algo al buscador y el buscador automáticamente le está dando respuesta y le está mostrando algo parecido, pues de forma intuitiva aprendieron a usarlo. Y nadie les dijo cómo se utilizaba. Entonces, eso se convierte en también, gracias a la inteligencia artificial, gracias a la web ubicua, agentes de inteligencia personal o asistentes personales. Y en la medida que ha ido avanzando, pues digamos que no es que se pierda parte de eso, porque la web semántica enriqueció mucho el buscador y seguirá existiendo. Y gracias a esa web semántica, a esa, digamos que, aplicativo, forma de crear ese, entonces también lo utiliza Twitter, también lo utiliza Facebook dentro de sus propios buscadores, YouTube ni hablar, porque hace parte de eso. Entonces, de esa manera, y como les decía yo a ustedes, entonces, como nada es gratis en Internet, desde que surge Google, surge un modelo de negocio, aparece en inglés porque básicamente es un modelo de negocio que surge desde lo anglosajón, que es el freemium. Para no alargarlo mucho, el freemium es el compendio de dos palabras, que es el free, de gratis, y el premium, de lo que ya es de pago. Entonces, todos, absolutamente todos, somos víctimas de este modelo de negocio. Obtenemos muchas cosas gratuitas, ni decirlo hoy en día en cualquier teléfono que usted tenga a la mano, ya tiene muchas cosas gratuitas que de alguna manera nutre con información, con su propia información, con la información que usted genera segundo a segundo del uso de las herramientas, del uso del teléfono, del uso del computador, del uso del Smart TV. Ya tenemos televisores inteligentes con Internet. Entonces, imagínese, usted es una persona que regularmente con su correo Gmail tiene el Google, tiene el Chrome con Gmail, tiene el teléfono con el Play Store y encima el televisor. Entonces, es que este personaje está conectado muchas veces desde 3 dispositivos. Entonces, eso ayuda a enriquecer la información y la retroalimentación que ellos necesitan para luego ofrecernos otro tipo de servicios, para que las herramientas de publicidad de Facebook
o de Google nos muestre cierto tipo de publicidad, porque nosotros vamos a esas herramientas. Google tiene, Facebook tiene una herramienta profesional para hacer publicidad donde yo ya puedo segmentar, entonces yo solamente digo hombres o mujeres y hombres, entonces lo puedo mostrar en Facebook, lo puedo mostrar en Instagram, en fin. Gracias a todos esos perfiles que se van creando, o sea, el perfil no es fulano de tal, pero sí los usuarios identificados entre hombres, mujeres y tal. Entonces existe una forma mucho más profesional de segmentar y de yo ir a mostrar lo que yo quiero ofrecer. Entonces, ahí poco a poco retomamos nuevamente hasta el punto que vamos para la inteligencia de los, o sea, de los agentes personales inteligentes, que se supone que ya en la web .5.0 es donde va siendo mucho más aprovechado. Pero digamos que vamos avanzando mucho, es que la tecnología avanza a pasos agigantados, es decir, ya tenemos esos agentes inteligentes, ya los tenemos a disposición. Entonces vamos hacia la 5.0 y allí en adelante surgirán otros que más o menos pondrá la 6, va a entrar a la 7, que en la medida que esos avances de la tecnología marquen en esa década o marquen en ese periodo cierto avance importante, pues se va a denotar allí. Entonces también surgió, por ejemplo, gracias a la tecnología y al internet, pues este concepto del webinario. No sé si ya lo tengan claro, es que ya lo vemos a diario. Webinario, no sé si lo tienen claro de dónde surgió, qué quiere decir webinario. Básicamente, el americano lo utiliza como webinar, pero pues ya digamos que tomado un poquito el español le llaman webinario, que es un seminario web. Gracias a todas esas herramientas, al Zoom, pues que ya por lo menos Google tiene su herramienta, que es el Meet, el de Microsoft, que es el Teams, y otras cantidad de herramientas. ¿Cuál es la mejor? Yo personalmente no me atrevo a decir cuál es la mejor. ¿Cuál me gusta tal vez? Pero no cuál es la mejor. A veces cuando uno a la persona le llega, no, es que la mejor es esta. Para mí, yo lo categorizo de una vez sin querer, como dice el dicho, sin querer queriendo. Este tema no sabe sino utilizar eso. Para él es la mejor, porque no es la única que sabe utilizar. Y el reto es, el que utilice Zoom es capaz de utilizar Meet de Google. Lamentablemente Meet de Google tiene unas limitantes que pronto ya no tiene Zoom, porque Zoom se ha ido especializando mucho y gracias a la pandemia, Javier, me va a tocar cerrar el video, Javier, que me tiene como distraído viendo el movimiento suyo allí. Qué pena, voy a cerrarte la cámara, pero eso me genera una distracción aquí porque tengo el control de las dos pantallas, entonces tengo el listado de personas, tengo el chat por si alguien participó, y como estoy aquí viendo también mi video, cuando yo veo a Javier moviéndome, ya me está generando mucha distracción. Les decía que gracias a estos avances, pues el surgimiento de la web 3.0, a la 4 y a la 5 se viene utilizando ese algoritmo de inteligencia artificial que poco a poco va enriqueciendo estos procesos. Entonces, de allí en adelante, pues dependiendo cómo viene esa evolución, se van a ir hablando de otras nuevas tecnologías que cada vez van marcando eso. Entonces, más o menos para denotar cuál ha sido ese avance allí, en la 3.0 hablábamos que aparte de ser una web semántica, ya se maneja un poco de inteligencia y adaptabilidad. ¿Por qué? Porque de la 1.0 a la 2 existía que, digamos que unos formatos de tamaño de imagen, de tamaño de lo que veíamos en el monitor, muy estandarizados. Entonces, si mal no recuerdan, los que de pronto de pequeños llegaron a ver un computador de mesa que era la torre, y el monitor, eran los monitores que casi todos eran del mismo tamaño, creo que eran más o menos de 14 pulgadas. Para los 2000, de ahí en adelante, empezaron a surgir algunos dispositivos mucho más grandes, a pesar de esos gorditos. Yo recuerdo haber tenido un monitor de 17, y eso era pesado. Entonces ya era un poquito más grande. Entonces había que tratar de que la página que se hiciera, de que el sitio que se manejara, se pudiera adaptar a esos dos tipos de monitores, porque ya eran de tamaño diferente. El tamaño del monitor genera una resolución de pantalla. Eso está medido por píxeles de ancho, píxeles de alto
y pues en la medida de la diagonal marcan las pulgadas del monitor, que es la diagonal que marca. Entonces, ya nos decía a nosotros los desarrolladores de páginas que, bueno, usted tiene que desarrollar el mercado, el estándar de monitores que se está vendiendo, el 80% son monitores de 14 pulgadas, de tanto por tanto, y ta. Entonces, digamos que era un poco margen más estrecho, pero cuando surgieron los dispositivos de pantalla planos, ya existieron diferentes gamas de tamaños, entonces habían de 14, de 17, de 19, de 22, y ni hablar hoy en día que ya tenemos de 50, 65, 80 y creo que hay hasta de 100. Entonces, por eso se hablaba que gracias a la inteligencia, la información que existía allí, toda esa información tenía que ser presentada de forma adaptativa a los dispositivos. Entonces, la navegación se volvía adaptativa. Esto también estimulaba mucho el pensamiento crítico y la resolución de tareas. Recuerden, tomado desde el punto de vista que lo que estamos utilizando nosotros es de la docencia y la educación. Entonces, ya los muchachos la utilizaban porque pues eso les ayudaba a buscar mucha información para resolver sus problemas, resolver sus tareas, empieza a generar ese análisis de inteligencia y ayuda a la interactividad para los estudiantes. De la 3 a la 4 ya existían esos primeros conceptos de la inteligencia artificial porque se almacenó mucha información, lo que conocíamos como el Big Data, y esa misma información fue vinculando datos, otros datos vinculados era porque pues por ejemplo, Google compró YouTube, entonces ya lo metió dentro de su holder de negocios, entonces toda esa información fue relacionando los datos de uso del navegador, de uso de YouTube, de uso del correo, de uso de no sé qué, de todas las otras herramientas que trae Gmail, Google, entonces van vinculando. También se enriqueció y surgió el concepto de la cloud computing o de la computación en la nube, y gracias a toda esa información, ese Big Data, pues se generaron nuevas ciencias de manejo de datos. Hoy en día, en ese momento hablamos que minería de datos, entonces ya existen ingenierías de minerías de datos, ingenierías de análisis de datos y todos esos otros conceptos, y vienen surgiendo nuevas ciencias de la educación. Por ejemplo, para Google hoy en día no es importante ni relevante a veces contratar a un profesional porque tiene que tener un título sino más la habilidad y digamos que dominio de ciertos tipos de tecnología para cosas muy puntuales que ellos necesitan. Entonces, hay personas que ya puntualmente se especializan en muchas cosas de estas nuevas tecnologías, porque necesitan cosas mucho más puntuales sin necesidades buscar a que sea una carrera. Y lamentablemente, cuando entendemos el porqué, es que desde la institución como institución, poder establecer un programa educativo, ustedes saben que requiere una programación de 5 o más años. Entonces, cuando surge una carrera que ya viene estructurada de hace 5 o 10 años y sale hasta ahora o sigue trabajando hasta ahora, muchas veces se queda desactualizada frente al avance que tiene la tecnología. Nosotros a veces entendemos, los que estamos un poquito más en contexto de la tecnología, que todo contenido que supere los 2 años o 2 años y medio realmente se ha quedado desactualizado. Eso es claro para nosotros. Pues a veces cuando yo me encuentro un contenido que básicamente está hablando de una fecha de hace más de 2 años, pues a veces uno ya ni lo consulta porque para uno ya está un poco más desactualizado. Entonces, es de tener muy claro eso. De la 4 a la 5, pues gracias a esa inteligencia artificial, los tutores de inteligencia artificial para la colaboración y transparencia están hoy en día en todos los dispositivos. Ya se vuelvo y les reitero, se convierten como agentes personales que nos ayudan a solucionar y a recibir mucha información. Hoy en día hay muchos dispositivos. Uno de los más comunes y conocidos por ahí es Alexa. Alexa automáticamente es un pequeño dispositivo parlante que se conecta directamente al internet, y cuando yo le hago una pequeña pregunta, él en cuestiones de milisegundos está haciendo la consulta y es capaz de decirnos qué quiere decir ese concepto y, entre comillas, tratar de establecer una pequeña conversación fluida con nosotros, porque estamos preguntando a Alexa, que puede ser lo mismo que surge con Siri en los iPhone o con el asistente de Google. Yo he viajado mucho, entonces a veces el asistente, yo quería preguntar cómo puedo llegar a tal lado, y pues ya
abriendo el Google Maps, georreferenciada, geoubicada, y me da una respuesta. Puedes tomar esta ruta, en los próximos 200 metros debes de girar hacia allí, hacia allá, ta, ta. Entonces esos son los agentes personales inteligentes. Y de la 4 a la 5 se dice que vamos a hablar o vamos a estar más en un concepto de la web sensorial y emotivo. Toda la interacción que generamos a través de las redes sociales de alguna manera sigue enriqueciendo el algoritmo de inteligencia artificial, el algoritmo de las redes sociales, para de alguna manera esa web sensorial y emotiva, cuando se desarrolle un poco más esa tecnología, si yo coloco como surge por allí que solo pongo un emoticón de triste, pues ya el algoritmo está interpretando, porque de una vez así sea un muñequito, pues el muñequito trae una identificación, está triste, y si está triste, quizás eso pueda servir para de alguna manera el asistente mostrarnos o buscarnos algún tipo de ayuda. Estoy triste, estoy deprimido, o no sé qué, o si estoy feliz porque felicidades, y en ese momento alguien me está diciendo en texto feliz cumpleaños o me puso un pastel en un emoticón, pues de alguna manera nos va a ofrecer, no sé, algún tipo de descuento. Para el día de tu cumpleaños hoy queremos ofrecerte esto en el restaurante tal de que está a tantos metros de tu tal, entonces nos va a ofrecer eso. Entonces por eso de alguna manera vamos hacia allá, eso es clarísimo. Hoy en día toda esa interacción que tenemos en redes sociales ayuda a que se enriquezca ese algoritmo de inteligencia artificial, y más adelante nos van a salir con nuevos servicios y nuevas formas de encontrarnos. Entonces, el reto que tenemos allí todos es que cada vez se generan nuevas competencias y habilidades para nosotros como educadores o como maestros. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Cómo vamos allí? He sido claro con estos conceptos, pero esto por lo menos se ayuda y les amplía un poco el concepto. Cuéntame, Manuel. No, muy claro, profe, muy claro. Muchas gracias. Con esto quiero demostrarles que básicamente la tecnología, gracias a lo que ha avanzado, cada vez es mucho más asequible para cada uno de nosotros. Simple, sencillo. Si utilizamos bien esas herramientas, haciendo una pequeña búsqueda siempre, sea en Google, sea en YouTube o en otro buscador que estemos utilizando por allí, vamos a encontrar cualquier tipo de información para nutrirnos en el día a día y para mejorar nuestras habilidades. Lo que no encontremos en Internet, así sea una pequeña información de cómo se utiliza una herramienta, qué concepto hay, eso es porque no existe, ya realmente no se utiliza, porque si es una herramienta quizás no fue rentable, entonces desapareció del mercado, o porque no hay mercado, pero regularmente lo que está siendo utilizado siempre va a tener un soporte técnico directamente del que lo creó, de la empresa que lo tiene, de la institución que lo tiene, o de la cantidad de usuarios que existimos en Internet, que ponemos a disposición también información que nos sirve para de alguna manera nosotros generar contenido. Cualquiera hoy en día, cualquiera de nosotros puede ser un youtuber. Y un youtuber no necesariamente es el chistoso, el gracioso. Sí, es muy claro que uno de los mercados que más dinero mueve en Internet y en el mundo es el entretenimiento, entonces hay muchas formas de entretenerse. De ahí en adelante surgen otras cosas, otros mercados que generan más dinero, por ejemplo, uno de los más grandes es el entretenimiento, creo que el otro es la salud y la belleza, que genera mucho entonces a través de la salud y de la belleza, y por ejemplo en la belleza existe ropas, cosméticos, lociones y todas otras cosas demás. Y de ahí van surgiendo poco a poco otros. Entonces, cualquiera en el campo que lo quiera generar puede generar contenido, mirando de forma estratégica sin necesidad de decir, no, es que yo voy a crear porque quiero crear, sino porque lo que primero deberíamos consultar es qué es realmente lo que está necesitando el medio, el mercado, para yo generar contenido alrededor de él. Y aquí empezamos a hablar un poquito general, porque ya hemos visto todo lo que hemos hablado, hemos visto qué tan importante realmente se convirtieron las TIC. Entonces, ¿cuál es la importancia de las TIC en medio de estos conceptos de docencia y educación?
Gracias a ellas, pues estamos en contacto y comunicación con otras personas de otras latitudes, de otras comunidades, de otras regiones, de otros países. Gracias a esas herramientas nos podemos comunicar, enviar mensajes, hacer llamadas, videollamadas, manejar un chat, enviarles una fotico, enviarles un video felicitándolos con sonidos, en fin. Importante por eso todo eso que se genera. Y en la educación, porque pues nos ayuda a generar nuevas destrezas de interacción social y pues a través de ellas podemos hacer, no sé, nuevos contenidos, nuevas formas de comunicarnos, de desarrollar destrezas y habilidades. Porque también aprendimos a través de ellas y debemos seguir utilizando a través de ellas, aprender a buscar y transmitir información. Uno de los objetivos más claros que tengo yo y que quisiera dejarles es que aprendamos a ser recursivos y a buscar. Nosotros, los que empezamos a utilizar el Internet y los computadores hace 30 años, teníamos que hacer un curso que para manejar Word, un curso para manejar Excel, un curso para el PowerPoint, un curso, todos eran cursos. Y hoy en día, digamos que decir que cursos no, pero sí vamos a encontrar un video tutorial. Cómo utilizar la herramienta de Zoom. Y en un video de 3 minutos, alguien nos explica cómo utilizar Zoom. Habrá otro que se extiende, que vea que esta herramienta es la otra. Pero de forma general, hay un video tutorial de 2 minutos que nos explica cómo acceder a Zoom. Así de simple. Entonces, por eso hacemos énfasis en que hay que aprender a buscar, a transmitir información. Ya todos hemos aprendido a transmitir información. A veces hay personas que se quedan allí. Por ejemplo, uno de los trabajos que vamos a proponer es hacer una pequeña presentación a través de una herramienta TIC. Usted prepara una clase mínimo de 5 minutos o una charla de 5 minutos, como la quiera llamar. Va a preparar su tema, no lo va a grabar y no lo va a enviar. ¿Cómo? A través de la herramienta que quiera, que utilice, en fin, eso queda a su disposición, pero pues ese es lo propuesto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para transmitir? Pero yo, ¿cómo hago? Y están en una reunión con la familia y hacen una videollamada o se graban y bueno, cantemos Happy Birthday, grabémosla, ya la grabé, hizo el video y lo envió. Y después me preguntan algunos cómo se hace, cuando a diario lo estamos utilizando. Y yo le digo a la gente, pues si usted se graba o diga a alguien que lo grabe, pues prepare su tema, usted es docente. Como docente, prepare su tema con una muy buena presentación, exponga el tema, utilice su lenguaje verbal, su lenguaje corporal y expónganos el tema. Lo que evaluamos es que pues lo que aprendió dentro de los conceptos de docencia y que aprendió algo de tecnologías que le pueda servir para, digamos que de alguna manera, preparar una pequeña clase. Capacitar a personas para que también puedan intervenir, desarrollarse en nuevos escenarios virtuales. Pues las TIC nos permite que las nuevas generaciones interactúen no solo con equipos, sino con pares o personas de otros sitios, solucionar problemas, solucionar inquietudes, ayudar a solucionar algún tipo de reto que se les colocan en los procesos de capacitación, adquirir nuevos amigos, no, pues ni hablar. O sea, se dice que en Facebook las personas tenemos un promedio de 150 personas en promedio como amigos. Dice uno, yo donde tengo 150 amigos, si yo me paro en la esquina no los tengo, pero pues se habla de un promedio general de 150 personas como amigos agregados a Facebook como promedio. Se viene hablando hace años de eso, pero hay personas que tienen 4 o 5 mil amigos en Facebook. Lograr un avance cultural, académico, la globalización. Gracias al Internet podemos estar en cualquier sitio, en cualquier lado, y mientras tengamos una muy buena conexión, podemos estar allí interactuando con las demás personas. Se habla que las TIC se convierten como una herramienta mediadora en la aprehensión del conocimiento. Mediadora. Por eso estos programas educativos hoy en día se llaman, y ya muchas instituciones les dicen como programas educativos mediados por las TIC. Ojo. Tendemos a generalizar. Es virtual. Luego vamos a ver una diferencia que hay entre lo virtual y lo presencial que ya hay en Internet. Eso tiene que quedar muy claro, compañeros, porque es que hay gente todavía que esto le llama virtual. Sí, es una generalidad, una sala virtual, estamos en un campo virtual, sí. Pero realmente ya los programas se llaman programas mediados por las TIC. Pero el programa mediado por las TIC puede ser de forma virtual
o de forma presencial. Cuando es virtual, hablamos de clases asincrónicas, contenidos que ya están preestablecidos, pregrabados, puestos en una plataforma, pero en el cual no tenemos contacto directo ni con docentes ni con compañeros. Y presencial, porque a través de otra herramienta TIC mediadora podemos estar en contacto en vivo e en directo, como estamos en esta sala, a través de esta herramienta, de forma sincrónica. Entonces, estas se llaman clases sincrónicas. Tenemos contacto con el docente, porque pues, lo que pretendemos nosotros es que interactuemos, que de pronto en otra próxima clase vamos a hacer un pequeño trabajo en grupo. Entonces, yo puedo subdividirlo que para que ustedes ya empiecen a interactuar. Entonces, hay un contacto directo sincrónico. Siguen siendo mediadoras porque el énfasis de la profesión como nosotros docente cambió. Ahí dice está cambiando porque una charla que vimos hablando de ella sigue cambiando, sigue mejorando porque cambió desde un enfoque centrado en nosotros, que éramos los dueños del conocimiento, donde éramos los dueños del pizarrón, del papelógrafo, de todo el discurso basado en una clase magistral, aunque a veces estas clases se vuelven magistrales. ¿Qué más quisiéramos? Que todos empezaran a interactuar, pero pues obligarlo no podemos, pero sí se vuelve a hacer, digamos que magistral, porque pues estoy en medio de una charla compartiéndoles todo lo que he podido aprender en estos 15 o 20 años. Y pues hacia la formación centrada principalmente en el alumno, donde ya el alumno toma las decisiones. Usted verá si participa o no participa. Si yo le estoy haciendo una pregunta, tiene la posibilidad de decir, ve, pero si estoy en el computador, abro otra pestaña en el navegador, consulto y participo. O estoy en el teléfono, algunos ya son muy hábiles en el teléfono, entonces pasan del Zoom, porque el Zoom se puede minimizar, pero se sigue escuchando y va en el buscador y busca otra cosa y vuelve y viene y participa. Entonces, cada uno toma la decisión de lo que quiere hacer en su momento. Por eso ya estamos en torno, nosotros facilitamos el contenido, facilitamos la hora de clase, facilitamos la herramienta, le vamos a facilitar este documento, le hemos puesto a disposición y facilitando una página donde va a quedar estos contenidos. Entonces, ustedes pueden ir tomando esas decisiones. Siguen siendo mediadoras, pues que según dijo Palomo, Ruiz y Sánchez en el 2006, ofrecen la posibilidad de interacción que pasa de la actitud pasiva por parte del alumnado a una actitud constante, a una búsqueda, replanteamiento continuo de contenidos y procedimientos. Aumenta la implicación del alumnado en sus tareas, desarrolla su iniciativa, ya que se ven obligados constantemente a tomar pequeñas decisiones. Básicamente, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de escoger qué quiere recibir, qué quiere buscar, qué quiere encontrar. Entonces, pues tomamos esas decisiones frente a lo que queremos o no queremos, filtrar esa información, escoger y seleccionar. Dice pues que nosotros como futuros docentes mantendríamos en una actividad para poder saber utilizar estas herramientas. Y es allí el reto que yo les dejo, pues que realmente todo lo encontramos ya en internet. Entonces no nos podemos limitar, porque me parece un límite personal y mental cuando alguien me dice, no, es que a mí me atropella la tecnología. La tecnología no atropella nada, aquí uno se quiera dejar atropellar es otro cuento, porque es que realmente lo que ha evolucionado realmente la tecnología en 30 años ha sido, no, es que es indudable, es impensable. Hace 30 años iba a almacenar una información y uno conseguía un disquete, a ver si yo más o menos asimilo un tamaño, era una cosa así de grande en acetato para almacenar una información de, creo que era 30 megas, 32 megas. Saber que hoy encuentra hoy en día, esta es una USB grande, una mini USB ya de 8 gigas, 12 gigas, una USB de 1 tera, un disco duro portátil de 1 a 2 teras, donde eso es mucha información que almacenar. Tengo un disco duro aquí externo que es de 1 tera, que es 1.000.000 de megas, perdón, sí, es 1.000.000 de megas, eso es una gigabyte, y 1 tera son 1.000 gigabytes. Eso es mucha información. Tengo 1.000 gigabytes de cursos que he descargado de muchos lados porque me puse a buscar y realmente no me va a caer el tiempo y aquí el resto de la vida para ver esa información. Y quizás ya en unos 2 años me quedo desactualizado con esos cursos.
Entonces, pues ahí está el reto que tenemos todos. La educación de profesores, alumnos y de la sociedad en general, este fenómeno implica un esfuerzo y un rompimiento de estructuras. Hay que romper esos paradigmas que siguen manejando algunos profesionales frente a que ya no me gusta, es que no quiero, qué pereza. Ahí está el reto para todos. Por lo tanto, se reconoce una serie de ventajas para el alumnado, evidentes como, pues volvemos a lo mismo, la interacción que ofrece, que se pasa una actitud pasiva por parte del alumnado, una actividad constante, una búsqueda, un replanteamiento continuo de contenidos, procedimientos, aumenta la implicación del alumnado en sus tareas, desarrolla su iniciativa, máxime que hoy en día casi muchas instituciones buscan desarrollar en ellos nuevos conceptos, nuevas iniciativas, nuevos procesos. Entonces hay instituciones que se han ido, digamos que preocupando por motivar a los estudiantes a lograr ciertas metas y objetivos. Por ejemplo, en el colegio de mi hijo, una niña de 10, 11 años, año a año nos han venido retando para pequeños programas de emprendimiento, pues que emprendan algún concepto para utilizar. Y antes me decía alguien, venga, pero ¿para qué le pones a un niño, hermano, emprendimiento? Y le digo, ¿cómo que para qué? Porque un niño en medio desarrollando un pequeño proceso de emprendimiento, así sea la venta de dulces, tiene que utilizar las matemáticas. Sí, de verdad que sí. Pues tiene que hacer un pequeño presupuesto, cuánto le cuesta hacer esto, cuánto le sumo a hacer esto, entonces cómo lo puedo vender. Entonces, ya haciendo esos procesos, tiene que estudiar la resta, la suma, la división, la multiplicación. Sí, y adicional a eso, pues está utilizando otras cosas, porque quizás va a desarrollar su cartelera, la forma como va a presentar, va a hacer un pequeño volante, entonces está utilizando su iniciativa, su imaginación, el manejo del lenguaje y del español y todas esas cosas. Entonces, son cosas que se vuelven muy integrales. Y haciendo énfasis muchas veces de eso, es de trabajo colaborativo. En medio de la pandemia, nosotros ayudamos en medio de un proceso de pequeño emprendimiento, un desarrollo allí, y que ellos se tenían que reunir los compañeritos y desarrollar eso para luego hacer una presentación a través de una herramienta como el Zoom o como el Teams, porque es una institución que tiene digamos que la plataforma de Microsoft para sus correos y todo eso, entonces utilizaron el Teams y de forma muy dinámica y didáctica lo pudieron utilizar. De forma general, pues hacemos énfasis en lo mismo, pues que permite intercambiar ideas, discutir, decidir en común. Y pues hemos llegado a la culminación de nuestra clase. ¿Dudas, comentarios, algún aporte? ¿Qué tan bueno le han parecido estas charlas? Llevamos 2 charlas de tecnologías. La idea es generar un poquito más de ampliar como el concepto para tener un panorama mucho más amplio, demostrarles o de facilitarles y ver lo fácil que es poder acceder a este tipo de tecnologías. Me gustaría recibir uno que otro comentario. Manuel, ¿tiene el micrófono abierto? Sí, profe, perdón. No, excelente la clase, profe. Muy amable. Gracias, Manuel. Buenas noches. Para mí ha sido, mi nombre es Yamerlin Valencia, yo soy del Chocó. Para mí ha sido, además de interesante, ha sido como esclarecedor, porque a pesar de que uno maneja las redes sociales y de pronto maneja el Excel, el computador, no tiene las cosas como tan claras como las ha venido exponiendo usted, profe. Hasta ahora me ha parecido muy claro, muy esclarecedor, muy interesante. Muchas gracias. Evelyn, muchas gracias a usted por su participación. Gracias. Profe, sí, dime. Tengo una duda. Señor. Tuve un profesor de especialización donde nos hizo, como usted dijo hoy, unas clases donde pues prácticamente ya terminando la especialización nos tocó hacerla casi los últimos 2 meses, hacerla virtual. Sí. Yo soy de la ciudad de Pasto. Sí, y resulta que el profesor hizo como algo
desde Bogotá, que era el profesor, hizo como algo, un trabajo en grupo, pero él nos estaba mirando todo lo que hacíamos y incluso nos decía, mira, corrijan esto, hagan eso. O sea, no sé cómo hacía él para tenernos así como tan cerca a todos, igual tan distantes y tan cerca, pues digámoslo así, en el trabajo. ¿Qué herramienta utilizaban? Y profe, ahí sí, no, pues Classroom. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que de pronto lo vamos a ver en medio de las herramientas. Dependiendo de la estrategia que uno maneje, por decir algo. Yo, en este momento hay 2, 4, 6, 8 personas. Yo quisiera hacer un trabajo en grupo, yo pudiese hacer trabajos por parejas o serían 4 grupos de 2 personas o 2 grupos de 4. Y ponemos unos temas. Vamos a hacer, el grupo 1 va a averiguar o va a hablar un concepto sobre este tema y el grupo 2 sobre este tema. Entonces, y plantea unas pautas. Entonces, yo los paso aquí, por ejemplo, en esta herramienta me permite subdividir esta sala en 2 pequeñas salas. Y en esa sala va a quedar en el grupo 1 4 personas, donde pues, ya entre ustedes interactúan, pueden abrir la cámara y eso. Y en el grupo 2 lo mismo. Entonces, yo puedo fluctuar entre los 2 grupos. Entonces, yo me ingreso a un grupo, reviso qué están haciendo, les hago el seguimiento y de alguna manera les ayudo, les amplío el tema y me puedo salir de ahí, pasarme a la otra sala y hacer lo mismo, hacer el seguimiento. Ahora, Classroom, sí fue Classroom. Classroom es una herramienta de Google y hay otras herramientas colaborativas. Entonces, no sé, de pronto caigo en cuenta de algo. De pronto pusieron a hacer un ensayo lo puedo hacer en un documento de Google, entonces es una herramienta colaborativa. Entonces yo creo la herramienta y le doy acceso al grupo 1, o el grupo 1 la creo y me tiene que dar acceso a mí. Van a hacer una presentación, entonces están utilizando las presentaciones de Google. Entonces yo puedo de forma directa, y los pongo a trabajar, ir viendo de forma en línea y directa qué están haciendo. Entonces, vuelvo le digo, no sé de pronto qué herramienta fue en el momento que le facilitó hacer el seguimiento en vivo y en directo. Entonces, esos son tipos de herramientas colaborativas, la cual nos permite a nosotros de alguna manera estar haciendo ese seguimiento. De pronto eso vamos a mirar algunas cositas más adelante sobre ese cosa. Entonces, no sé, pudo haber sido algo más o menos a lo que le estoy diciendo yo. Manuel, cuéntame. Gracias, profe. No, ya quedó claro. Mi pregunta iba si en cualquier plataforma, sea Zoom, Classroom, bueno, las que hay, se puede hacer ese tipo de seguimientos. Sí. Hoy en día, por eso les decía yo a ustedes que para mí no es que cuál es la mejor. Lo que pasa es que hay algunas que, como les hablaba yo en la clase pasada sobre las TAC, uno evalúa si esta herramienta de pronto se adapta a lo que yo estoy necesitando y a mi estrategia. Entonces, de pronto dentro de la estrategia, él dijo, bueno, yo les voy a proponer un documento colaborativo. Entonces yo les digo, mire, vamos a armar un documento colaborativo, les voy a compartir el enlace y el que quiera me va pegando allá, me va colocando contenido. Entonces, esa es una herramienta colaborativa. Entonces, de esas ya existen ya muchísimas, pero pues depende mucho de la estrategia que hayan utilizado. Me escribe Manuela, sí, ya ahora desde la casa ya se puede manejar desde el celular. Sí, claro, ya existen, la tecnología está hecha, entonces se puede interconectar mucho eso. Eso es verdad. Yo vi una empresa, yo estoy en un programa de emprendimiento, una empresa que le ofrece a las personas crear un pequeño vivero en la casa y como colgante para tener unas planticas ahí, pueden ser planticas aromáticas, de pronto otras planticas que pueda tener en el balcón y con un pequeño sistema que puedes manejar y programar desde el computador o el móvil, programar que si le prende la luz, que cómo manejar un poquito la temperatura, que si tiene un pequeño sistema de riego cada cuánto le gotea, algo de eso. Y entonces, eso es lo maravilloso que existe hoy en día de la tecnología. Bueno, compañeros, 9 en punto. Muchísimas gracias por estar ahí tan atentos, por haber cumplido con la jornada de hoy. Espero de alguna manera que esto les ayude a ampliar un poquito el panorama, que los deje un concepto un poco más informativo de ver de que la tecnología está al alcance de todos, gracias a Dios. A todos una feliz noche, que descanse, que Dios los bendiga. A usted, profe, muy amable. Gracias feliz por noche. todo, profesor. Feliz amable. noche a todos. Mucho gusto.
Gracias, profe, muy Gracias. amable. Buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches para todos.